Metí a la chica a la fuerza en un callejón, quemé su mochila y no la dejé ir a casa. Como resultado, su madre sufrió un accidente automovilístico mientras la buscaba. La chica se derrumbó y optó por suicidarse. Yo, en la boda de mi amor platónico, bebí demasiado, sufrí una intoxicación alcohólica y morí. Así terminó mi vida llena de pecados. Cuando volví a abrir los ojos, me reencontré en el momento en que acorralaba a la chica en el callejón. En mi vida anterior, fue por esta chica llamada Xiachu que superó a Lingia en el examen mensual y quedó primera. Esa zorra no pudo soportarlo y rompió a llorar. Yo, un estúpido lamebotas, quería desquitarme por mi diosa, así que la traje aquí. Esta vez no quemé su mochila como en la vida pasada. Solo dije casualmente, no tiene gracia que un grupo de tipos se meta con una chica. Olvídalo, vete. Al escuchar que iba a dejar ir a la chica, el compinche detrás de mí dijo rápido, oye, hermano Jian, ¿la dejamos ir así? Al ver eso, lo enfrenté de inmediato, ¿qué pasa, no estás de acuerdo? Al ver mi expresión seria. Ella se cayó al instante. Este tipo se llama Liu Wei. En realidad, en mi vida pasada no todo lo que hice fue tan malo. Lástima que en ese entonces no tenía cerebro, siempre me dejaba incitar por este tipo, y al final se llegó a un desenlace irreparable. Y esta vez, lo de llevarme a Xiachu fue instigado por ella. Todos dispersos, cada uno a su casa, cada uno con su madre. Entonces, hermano Jian, nos vamos. Largo, no olviden traerme refresco mañana por la mañana. Despedí a los compinches y luego miré a Xiachu, que seguía mirándome fijamente. ¿Qué miras? Vamos. Aunque ella se preguntaba por qué había detenido mi mala acción de repente, pensó que no seguir siendo acosada era algo bueno. Saqué el teléfono y miré la hora. Ya eran más de las 10. Esto es un suburbio. La casa de Xiachu está justo en dirección opuesta. Si la dejara caminar de vuelta, tardaría unas 2 horas. En mis recuerdos, no sabía lo que pasó esa noche, solo recordaba vagamente algunos rumores escolares posteriores. La madre de Xiachu debió haber visto que no había vuelto a las 12. Y salió a buscarla después. Miré fijamente la moto estacionada a un lado, pensando en qué excusa inventar. Para que ella aceptara subir a mi vehículo. Xiachu caminaba rápido, y en un momento llegó a la salida del callejón. No tenía reloj ni teléfono, solo podía calcular la hora basándose en el tiempo perdido antes. Frunció ligeramente el ceño. Ya era muy tarde, seguro que mamá estaría preocupada. La salud de mamá no es buena, temía que si llegaba muy tarde, mamá saldría a buscarla. Oye, súbete, te llevo. Frené de repente y puse la moto frente a Xiachu. Pero ella no parecía querer subir. ¿Qué pasa, no quieres? ¿O prefieres volver allí? Ahora solo estamos tú y yo. Al escuchar mi amenaza, Xiachu apretó los puños. No subiré a tu moto. Prefiero, antes de que terminara de hablar. La interrumpí, ¿y todavía dices tonterías? Ya es tan tarde. ¿A qué hora llegarías caminando? Tampoco quieres que tu madre se preocupe, ¿verdad? Ella se quedó un momento en blanco. Sintiendo que mis palabras tenían algo de razón. Mientras dudaba, mi voz sonó de nuevo. ¿Qué haces ahí parada como una tonta? Sube temprano, llega temprano a casa. No eres la única en el mundo que tiene madre. Yo también espero llegar a casa para que mi mamá me dé una paliza con el cinturón. Al oír eso, ella dejó de dudar. Y subió directamente a la moto. Se movió casi hasta el extremo del asiento para mantener distancia conmigo. Y yo no me molesté en discutir, solo quería no seguir cometiendo errores en esta vida. Ambos estuvimos en silencio todo el camino, hasta que un camión de volteo se saltó un semáforo en rojo. Frené de repente. Xiachu, que no reaccionó a tiempo, chocó directamente contra mi espalda. Ese golpe me dejó completamente aturdido. No sé cómo describir el mundo bajo la felicidad. Cuando llegamos al barrio marginal donde vivía Xiachu. Ya eran las 11 de la noche. Su madre, Wang Yakin, estaba esperando ansiosamente en la entrada del callejón. Entonces Xiachu se bajó de la moto bajo la mirada ligeramente sorprendida de su madre. En ese momento, la mirada de Wang Yakin se movía constantemente entre Xiachu y yo. Para disipar las sospechas de su madre, solo pude mentir diciendo que, como estábamos cerca del examen de ingreso a la universidad, Xiachu me estaba dando clases particulares, por eso hoy había vuelto un poco más tarde. Al escuchar mi explicación, la sospecha en los ojos de Wang Yakin disminuyó un poco. Miró a Xiachu a un lado y preguntó. ¿Es como dice este compañero, Xiachu? La próxima vez no lo hagas, tu mamá se preocupa por ti. Aunque las palabras eran para Xiachu, la mirada de Wang Yakin estaba fija en mí. Tía, tiene razón. Entonces las clases particulares las arreglaremos para los fines de semana. Wang Yakin asintió ligeramente, está bien. Hoy es muy tarde, tía no te invitará a cenar. La próxima vez que vengas a buscar a Xiao Xia, te atenderé. Tía, es demasiado amable. Vuelvan rápido, ya es tarde y yo también tengo que darme prisa. Si llego más tarde, me temo que mi mamá me mate. Al escuchar mi tono bromista, Wang Yakin también se rió. Entonces ve rápido, ten cuidado en el camino. Está bien, tía, adiós. En ese momento, Xiachu miró mi espalda, con un toque de desconcierto en su frío rostro. ¿Clases particulares los fines de semana? ¿No será que realmente va a venir? Al día siguiente me levanté muy temprano.
Después de lavarme, bajé a comprar 10 bollos al vapor y 2 tazas de sopa de huevo. Luego monté en mi moto y llegué a la escuela. Apenas me senté. El profesor me llamó a la oficina. «Profesor Juan, ¿qué sucede? Alguien dijo que anoche llevaste a Xiachu al callejón y la intimidaste». «Profesor Juan, soy inocente. Ayer busqué a Xiachu, pero fue para que me ayudara con las clases particulares». Huang Jiai, al oír que mencionaba clases particulares, puso una expresión seria de inmediato. «Voy a todas las clases de estudio nocturno. Y nunca te he visto ni una vez». Al oír eso, mi expresión se tensó de repente. «Está bien. Parece que mi comportamiento anterior fue demasiado malo y no he logrado generar confianza». Huang Jiai cruzó los brazos. Se recostó en la silla y me miró mientras decía, «Hoy, si no lo explicas bien, te caerá una sanción de cabeza». Apenas terminó de hablar, una voz algo fría llegó desde la puerta. «Profesor Juan. Yo puedo testificar por él. Ayer realmente le estaba dando clases particulares». Miré fijamente la figura de uniforme azul en la puerta. Tanto yo como Huang Jiai nos quedamos atónitos. El viejo Juan pensó que Xiachu había sido amenazada por mí y dijo apresuradamente, «Xiachu, si te están intimidando, díselo directamente al profesor, no tengas miedo». Al oír lo que decía Huang Jiai, Xiachu, desde la puerta, entró a la oficina. «Gracias, profesor Juan, de verdad nadie me intimida». Huang Jiai, al oír lo que decía Xiachu, suspiró impotente. «Está bien. Vuelve a la lectura matutina». «De acuerdo, profesor Juan». Xiachu asintió y se dio la vuelta para salir de la oficina. «Si no hay nada más, yo también me voy, viejo Juan». «¿Cómo me has llamado?». Antes de que Huang Jiai pudiera seguir interrogándome. Ya había salido disparado. Al volver al salón, vi los panes al vapor y las verduras saladas que Xiachu tenía en su mesa. En mis recuerdos, siempre desayunaba así. «Allí tengo bollos al vapor y sopa de huevo», señalé con el dedo. Luego aparté la mirada intencionadamente hacia otro lado. «Aún no te he pedido disculpas por lo de ayer. Compré demasiado desayuno hoy. De todas formas, tirarlo sería un desperdicio. No te cobro, come lo que quieras». Todavía mantenía su actitud fría. «No hace falta». Al ver eso, a mí también se me subió el genio. «¿Qué pasa? ¿No comes? ¿Acaso me faltas al respeto? Si hoy no comes, no te vayas después de clases». Él giró la cabeza para mirar por la ventana, sin hacerme caso. Pero su mano, que se dirigía al pan frío, cambió de rumbo hacia los bollos al vapor. Luego comenzó a comer a pequeños bocados. Al ver eso, asentí satisfecho. Me levanté y volví a mi asiento. Acto seguido, abrí el libro de texto y empecé a estudiar en serio. Llegó el mediodía. Después de tanto tiempo sin estudiar con tanta intensidad, estaba un poco aturdido. Caminando como en un sueño, fui a la cafetería y me senté en cualquier lugar. De repente, apareció frente a mí un plato de arroz con muslo de pollo. Sorprendido, levanté la cabeza. «¿Qué estás haciendo?». «Te devuelvo los bollos de esta mañana», dijo Xiachu fríamente. Miré el muslo de pollo en la bandeja. Luego miré la bandeja del otro lado, que solo tenía arroz blanco. Tras una breve pausa, mi tono cambió de repente. «¿Quién crees que soy? ¿Acaso necesito que me invites? Llévate este maldito muslo de pollo, no me molestes. Si no lo comes, puedes tirarlo». La voz de Xiachu seguía siendo fría. Pero yo no le compraba ese juego. ¿Tirarlo? ¿Quién sabe que cada grano en el plato es fruto del esfuerzo? Eso lo sabe hasta un niño de primaria, ¿y tú no? ¿Así es como estudias? Diciendo esto, cogí su bandeja y la puse frente a mí, empujando el arroz con muslo de pollo hacia ella. Luego señalé su garganta con el dedo índice. «Te lo digo en serio, no me molestes». Al verme con cara de pocos amigos, ella solo miró la bandeja frente a mí y volvió a bajar la cabeza. Ese arroz ya había sido comido por mí. Los siguientes días, seguí sumergido en el estudio. Durante ese tiempo, Lingia me buscó un par de veces, pero no le hice caso. Ella volvió a enfadarse. Y juró que nunca más me hablaría. A mí no me importó en absoluto, porque realmente había estado estudiando con seriedad últimamente. Sentía que mi cerebro trabajaba tanto que hasta el pelo dejaba de crecer. Las asignaturas de chino e inglés aún iban bien, pero las matemáticas eran diferentes. Había perdido demasiadas clases anteriores, ahora ver matemáticas era como leer un libro celestial. No tenía más remedio. Volví la cabeza hacia el asiento junto a la ventana. Guardé silenciosamente el pan en el cajón de la mesa, sin comerlo. Solo saqué mi libro de matemáticas y señalé. «¿Puedes explicarme algunos problemas?». Xiachu se quedó paralizada unos segundos. Levantó la cabeza y me miró con cierta duda, como confirmando si estaba bromeando. Este problema no lo entiendo. «Noentiendo nada, de verdad no puedo». «Está bien». Ella no dijo nada más, señaló el cuaderno y comenzó a explicarme. Mientras explicaba, de todo su cuerpo emanaba una actitud completamente diferente a la habitual, confianza. Confianza absoluta. Había visto esa confianza antes en Lingia, porque Lingia era buena estudiante, bonita. Y su familia tenía buena situación económica. Pero Xiachu era diferente, la mayor parte del tiempo parecía una marginada. Además, su familia no tenía recursos. Una chica con orgullo y mucha autoestima. La mala situación familiar realmente les hace perder esa aura de confianza. Y quizás solo en el estudio. Ella podía mostrarse sin reservas.
Mientras discutíamos seriamente sobre el estudio, Lingia llegó furiosa frente a mí. Hyun-yu, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Acaso como no te he hecho caso estos días, lo haces a propósito para enfadarme? Lo miré con una expresión complicada y dije, hombre confiado y superficial, qué asco. Vámonos, vámonos, hay demasiados tontos aquí, me da miedo contagiarme. Dicho esto, agarré a Xiachu y me lo llevé. Cuando reaccionó, ya lo había arrastrado hasta la entrada del comedor. Primero come, si no, no podrás estudiar. Como tú solo, yo me vuelvo. Oye, luego te explico los ejercicios. ¿Y tú qué vas a hacer si vuelves ahora? Xiachu giró la cabeza hacia la ventana, pensando en que su comida aún lo esperaba. Luego dijo en voz baja, yo también tengo que volver a comer. Por un momento, no supe qué responder. Al ver que Xiachu se iba a ir de nuevo, lo detuve una vez más. Luego puse cara de enfadado y le dije, ¿sabes cuánto me cuesta un tutor por hora? Si me das clases particulares, ¿acaso te voy a escatimar esta comida? Siéntate. No dijo nada, solo se sentó en un sitio cualquiera. ¿Qué quieres comer? Te lo traigo. Lo que sea. No pregunté más, porque es muy difícil sacarle un lo que sea a una chica. Es demasiado difícil. Fui solo a la ventanilla y pedí una gran bandeja de comida, pensando en gastarle una broma. Pero cuando le llevé la bandeja, no dijo nada de es demasiado, no podré comérmelo. Solo miró la comida y dijo, gracias. Y acto seguido se puso a comer. Al día siguiente, mientras estudiábamos en el aula, el monitor Lilon se acercó contento a Lingia y sonrió. Lingia, mira, Hyun-yu y Xiachu pasan todo el día juntos estudiando. Nosotros también deberíamos estudiar juntos. Sin embargo, Lingia ni siquiera lo miró, se dirigió directamente a mí y dijo, Hyun-yu, te explico este problema. Yo también lo sé. Al oírlo, le respondí con sarcasmo, no hace falta, compañera Lin. Con que me enseñe el compañero Xiachu es suficiente. Él es increíble. Lilon, al verme rechazar a Lingia, se apresuró a intervenir. Lingia, mira, Xiachu y Hyun-yu ya tienen cierta complicidad. Si nos unimos ahora, solo nos estorbaríamos mutuamente. Sería mejor que estudiáramos juntos y nos supervisáramos. Al oírlo, Lingia se encendió al instante. Los compañeros de Lingia incluso inflaron las mejillas, aguantándose para no reírse. Yo también empecé a impacientarme. Les hice un gesto con la mano, oye, échense para atrás. ¿Qué hacen todos aquí parados? ¿Acaso hoy Batman no trabaja y están libres? Hyun-yu, por favor, no seas así. Volvamos a como éramos antes, ¿vale? Te lo ruego. Lárgate ya, me has hecho perder 5 minutos de estudio. Lingia, al verme enfadado, dio un paso atrás. Lilon, que estaba al lado, intentó sostenerlo, pero él lo apartó de un manotazo. Luego le gritó a Lilon, aléjate de mí, maldito perro lambón. Dicho esto, salió del aula dando un portazo. Dejando a Lilon solo, atontado en el sitio. Su rostro cambiaba de color, no sabía en qué pensaba, y luego me miró con envidia. Ante mí, su identidad de monitor no servía para nada. Decir que iba a hacerme algo era básicamente imposible. Pero si fuera Xiachu, al pensar esto, la mirada de Lilon se volvió siniestra. Hoy es sábado. Último día de clase de la semana. Por la noche, pensaba invitar a Xiachu a cenar al comedor, pero en su sitio junto a la ventana no había nadie. Nada más sentarme, llegaron los chismes a mis oídos, a Xiachu lo ha llamado el viejo Juan. Sí, he oído que es por el rollo de noviazgo temprano con Hyun-yu, y hasta han llamado a sus padres. Ni idea de qué piensa Xiachu. Pasando el día entero con él. Me levanté de repente, y los que estaban cotilleando se callaron al instante. Me acerqué a uno de ellos y le pregunté sonriendo, ¿quién ha sido el que ha soltado esto? Ha sido el monitor Lilon. No indagué más, salí directamente del aula y luego di una vuelta por la puerta de la oficina del profesor. Hyun-yu, ¿qué haces aquí? De repente, la voz del monitor Lilon llegó desde atrás. ¿Dónde está Xiachu? No lo sé, quizá esté de mal humor después de que el profesor Juan lo criticara. Después de todo, llamaron a sus padres. Antes estaba llorando. Más le vale que esté bien. Si no, te va a pasar algo. Hyun-yu, la escuela tiene normas. Normas una mierda. Estoy buscando a alguien. Lárgate de aquí. Tras soltar esa amenaza, salí del edificio de clases. Después de clase, busqué por todo el comedor. Incluso pregunté en los baños de chicas, pero no encontré nada. Al llegar al patio de deportes, levanté la vista instintivamente hacia el cielo. Bajo la luz de la luna llena, en el borde de la azotea del edificio de clases, vi una sombra que pasó fugazmente. Joder, no me digas. No pude evitar soltar un taco. Volví corriendo al edificio y subí directo a la azotea. La luna brillaba, bañando el cielo con luz plateada. Como si envolviera todo el espacio en una atmósfera de ensueño. La hermosa chica con uniforme escolar estaba sentada junto a la barandilla de la azotea, mirando fijamente al cielo. ¿Convencerla? ¿De qué sirve? Si está decidida a suicidarse, la próxima vez saltará igual. Solo conservaba su habitual aura enérgica. Caminé en silencio hasta sentarme junto a Xiachu, sin decir nada. En cambio, el que casi nunca hablaba por iniciativa propia,
Xiachu rompió el silencio. Jianyu. Este camino de la vida es demasiado largo. En los libros de filosofía dicen que la vida es un camino. Y en el trayecto hay que pasar por dificultades y tormentas. Pero caminar sigue siendo caminar, y para caminar primero hay que aprender a dar pasos. Primero hay que construir un camino, usar zapatos y calcetines, a veces enfrentar el viento. A veces hay que abrirse paso, y a veces pedir permiso. Vaya. Después de decir esto, Xiachu se giró para mirarme, como esperando mi respuesta. No me apresuré a hablar. Sino que la miré fijamente, reflexioné un momento y dije, ¿quieres morir? Sí, siento que vivir es demasiado cansado. No le he hecho daño a nadie. Sonreí y me puse de pie, mostrando 2 filas de dientes blancos. Xiachu, ¿no sabes que en este mundo hay personas que nacen siendo malvadas? Si no causan problemas un día, se sienten mal. Solo te ven pasar, y creen que eres fácil de intimidar. Al oír mis palabras, Xiachu asintió con la cabeza y me sonrió. Gracias. Estoy mejor. Ajustar el estado de ánimo no se logra en un día, puedes hacer más cosas que te gusten. Acercarte a las personas que te gustan te hará sentir mejor. Al ver a Xiachu pensativa, recordé los rumores de su vida pasada con Yanongao. En ese entonces, todos decían que ella gustaba de Yanongao, pero al final él eligió a Linjia. Sentí que esta chica había sufrido demasiado. Debería animarla. Bueno, justo cuando pensaba que después de consolarla seguiría siendo débil. Al oírme mencionar a Yanongao, de repente se levantó, y su mirada hacia mí parecía enojada. Idiota, soltó una frase. Xiachu se fue directamente, dejándome solo en el viento, desconcertado. Bueno, da igual. Mientras se haya calmado. Al volver al aula, me dirigí directamente hacia el monitor, Lilón. El ambiente en el aula de repente se volvió extraño. Compañeros, ¿qué vas a hacer? Los compañeros a mi alrededor abrieron la boca al unísono, siendo testigos de cómo le pateaba la cara al monitor. ¿Te atreves a meterte con alguien que ni siquiera tiene cerebro? No solo chismeas, sino que también calumnias. ¿De verdad no le temes a la muerte? Finalmente, le di otra patada en el muslo a Lilón. Él gritó y cayó al suelo, inmóvil. Bajo la mirada aterrorizada de Lilón, me agaché a su lado y le dije. No lo provoques, ¿entendido? Al ver que Lilón asentía. No dije más, me levanté y volví a mi asiento. Al día siguiente, monté en mi moto fantasma y me dirigí hacia el pueblo urbano. Cuando llegué al callejón donde la última vez llevé a Xiachu a casa, me di cuenta de que me había perdido. Justo cuando me quedé parado, aturdido, escuché una voz familiar detrás de mí. Jianyu. ¿Cómo es que estás aquí? Yo, vine a tomar clases de recuperación. Me giré para mirar a Xiachu. Vi que llevaba muchas cosas en las manos. ¿Volviste de comprar verduras? ¿Quieres que te ayude a llevarlas? No, no hace falta. Al oír eso, me quedé allí, incómodo. Cuando Xiachu se alejó. De repente se giró y me preguntó, ¿no decías que venías a tomar clases? ¿Por qué te quedas ahí parado? Ah, ya voy. Pronto nos detuvimos frente a una puerta de hierro oxidada. Xiachu se adelantó y abrió la puerta con soltura. Al oír el ruido, Wang Yakin se acercó poco a poco. ¿Eres el compañero Jianyu de aquella noche? Sí, señora. Hoy vine a que Xiachu me dé clases de recuperación. Ya lo sé. Luego salimos con los materiales de estudio. Mientras caminaba, me giré para mirar a Xiachu. ¿A dónde vamos? Donde sea, como quieras. Vamos a la biblioteca. Allí es más tranquilo. Un momento después. Llegamos a la biblioteca y comenzamos una nueva ronda de repaso. Cada uno hacía lo suyo. Sin dirigirse la palabra el uno al otro. Hasta las 5 de la tarde, le di unas palmadas en el hombro. Vámonos. Sí, está bien. Me subí hábilmente a la moto fantasma. Pero Xiachu se dio cuenta de que no tenía intención de regresar, sino que la llevaba a la tienda de telecomunicaciones. ¿A qué venimos aquí? A pagar la factura del teléfono. Entonces te espero aquí. La miré, no dije nada. Y entré solo a la tienda. Pasó el tiempo, y Xiachu, que se quedó junto a la moto, frunció ligeramente el ceño. Tardar tanto en pagar la factura es demasiado. Miró hacia la entrada un rato, de repente retiró la mirada y se enderezó de nuevo. Mientras tanto, yo le entregué la bolsa que llevaba en la mano. Esto es para ti. Lo siento, no puedo aceptar algo tan caro. Es un regalo por pagar la factura, sin costo. Xiachu se sintió un poco incómoda, pero tanto su educación como su orgullo la hicieron rechazar de nuevo. Puedes regalárselo a tu familia. Si necesito un teléfono, me ganaré el dinero para comprarlo yo misma. Yo levanté una ceja. Un teléfono tan barato, mi familia no lo querría. Xiachu, en realidad, cuando vuelvo a casa cada día. También repaso las lecciones, pero ya sabes mi nivel. Hay muchas preguntas que no entiendo. No puedo aprenderlas. Quedarme en casa es como no tener a quien acudir para estudiar. Ni siquiera tengo manera de contactarte para pedir ayuda. Si tuvieras un teléfono, cuando quisiera estudiar podría contactarte en cualquier momento. Así que acéptalo. Realmente te necesito. Xiachu dudó un momento tras oírme, y en silencio tomó la bolsa del teléfono que le extendí. Vamos, te acompaño a casa, volvamos al campus. Mi ritmo de vida se estabilizó gradualmente.
La madre de Xiachu vino a la escuela una vez, y en ese momento pensé que tendría problemas. Pero no esperaba que todo el día transcurriera en calma. No sé qué pasó en la oficina. Después, las clases de tutoría con Xiachu. No se detuvieron por eso. Xiachu siguió cumpliendo con su deber como tutora, y después de ese día, el escándalo del amor adolescente con Lao Juan también se calmó. Hoy, como de costumbre, llamé a Xiachu para ir juntos al comedor, pero de repente una figura. Vestida con un vestido rojo, esta chica tenía labios rojos y dientes blancos, con una apariencia muy encantadora. Ella se apresuró hacia mí, con una expresión ligeramente tímida, y me dio una carta con un corazón. Compañero Jian Yu, esto es para ti. No dije nada. Principalmente porque no sabía qué decir. Mirando esa carta con un corazón, sentí una mezcla de emociones. La chica frente a mí, al verme no tomar la carta, se puso un poco ansiosa, justo cuando estaba a punto de hablar. La carta de amor fue interceptada de repente por Lingia. ¿Qué haces? Mi actitud fría hizo que Lingia se sintiera muy incómoda. Faltan 2 meses para el examen de ingreso a la universidad. En este momento, tener un romance juvenil es realmente inapropiado. Como amiga que creció contigo, es natural que deba supervisarte. Antes de hablar de los demás, ¿no deberías pensar primero en ti mismo? Ese tal, señor Yan, ya hace tiempo que no me comunico con ella. Jian Yu, entre nosotros no pasó nada. Si entre ustedes pasó algo o no. No me importa, ni quiero saberlo. Mi actitud fría hirió instantáneamente a Lingia. Jian Yu, antes decías que yo era tu luz de luna blanca, ¿lo recuerdas? Miré de reojo a Lingia y fruncí el ceño aún más. El Jian Yu de antes ya está muerto. Ahora solo quiero estudiar bien. Lo siento, déjame pasar. No te vayas. Lingia se acercó y me agarró directamente, justo cuando me estaba enojando. Una voz fría llegó desde un lado, vamos, a comer. La presión de Xiachu era muy baja. Frente a ella, Lingia soltó la mano instintivamente. Sonreí y miré a Xiachu, luego rodeé a Lingia y caminé hacia esta chica un poco tímida. Mi mirada se volvió gradualmente tierna. Esta compañera, aunque no sé tu nombre. Gracias por tu cariño, y gracias por tener el valor de expresarme tus sentimientos. Lo siento mucho. En el futuro conocerás a un chico mejor. Te deseo un futuro brillante. La chica, con los ojos llenos de lágrimas, me miró. Asintió y se giró para irse. Xiachu, vamos, comamos. Lingia solo podía mirarme mientras llevaba a Xiachu. Tenía muchas cosas que decir. Pero en este momento, no tenía nada que decir. Xiachu miró la tarjeta que le entregué. Su mirada estaba un poco perdida. Darte tutoría fue solo algo adicional, no gasté mucha energía. Hasta entre hermanos hay que llevar cuentas claras. Tómala rápido. No sé por qué. Cuando le di el dinero, se sintió muy incómoda, pero realmente lo necesitaba. Después de dudar un momento, finalmente aceptó la tarjeta. Al llegar a casa, Xiachu sacó lentamente su teléfono y encontró mi avatar en QQ. ¿Tienes tiempo mañana? Quiero invitarte a cenar. Acababa de bañarme y tomé el teléfono. Al ver el mensaje me quedé atónito. Mientras yo luchaba por no saber cómo responder, Xiachu ya estaba en el cajero automático sacando dinero. De vez en cuando miraba su teléfono. Pero nunca recibió el mensaje que esperaba. Mirando los 7.000 yuanes en el cajero, Xiachu se quedó atónita por un momento. Esa cantidad era sin duda una fortuna para su familia en ese momento. Hasta que una voz impaciente sonó detrás de ella. Oye, ¿vas a sacar o no? Si no, vete rápido, tengo cosas que hacer. Justo entonces, el teléfono también recibió un mensaje, está bien, mañana te recojo. Esa respuesta hizo que Xiachu se alegrara un poco. Lo siento. Se giró y se disculpó con la persona detrás. Después de dudar un momento, sacó 2.000 yuanes. A la mañana siguiente, llegué a la puerta de la casa de Xiachu y toqué la puerta de hierro. Ella, ya cambiada, abrió la puerta. Aparecí en la puerta de Xiachu vestido con un abrigo casual. Mirándome, el rostro pálido de Xiachu se sonrojó de repente. Luego se sintió un poco desconcertada. Normalmente, para considerar sus sentimientos, casi siempre usaba ropa casual. O incluso directamente el uniforme escolar. Hoy me vestí deliberadamente porque valoraba mucho esta cena con ella. Pero ahora parecía contraproducente. Xiachu miró su propio uniforme escolar, y sus sentimientos de inferioridad casi se desbordaban. Cerró los ojos y quiso cerrar la puerta, pero mi acción fue más rápida que la suya. La puerta de hierro golpeó mi mano con un sonido sordo. Al ver eso, Xiachu se asustó mucho. Lo siento, ¿cómo? Quedamos en invitarme a cenar, y ahora te echas atrás, con tantas clases de tutoría pagadas. ¿Acaso te da pena este poco? No es eso. Xiachu bajó la cabeza. Mi mirada seguía fija en mi palma. Si no, vámonos. Hoy no te escapas de esta comida. No quiero ir. Te daré dinero, ve a comer tú solo. Al oír eso, me quedé paralizado por un momento, pero pronto me di cuenta de que Xiachu tenía una fuerte baja autoestima. Me rasqué la cabeza, pensé un momento y pregunté, ¿te importa mucho la apariencia? Xiachu giró la cabeza al oír eso y no dijo nada. Creía que estaba diciendo una obviedad. En este mundo, ¿a quién no le importa la apariencia? Si te importa tu apariencia, deberías venir conmigo. Xiachu levantó la cabeza.
con una mirada algo confusa. Puedo hacer que cambies, que te conviertas en lo que imaginas. Hablas como si supieras lo que estoy imaginando. Si no me crees, ven conmigo y mira. Todavía se resistía, pero también estaba un poco indeciso. Tras dudar un rato, entró en la casa, saludó a Wang Yakin y luego me siguió. Pero esta vez, Xiachu siempre se mantenía muy lejos de mí, como si fingiera no conocerme. Pronto llegamos a la calle comercial del centro. Xiachu levantó la cabeza hacia mí con confusión. ¿Qué hacemos aquí? Acabo de desayunar. Ahora no es momento para almorzar, así que vamos a pasear. Paseando hasta tener hambre para devorarte bien. Aunque mi excusa era un poco extraña, Xiachu no encontró razón para refutarla. Mientras él dudaba, continué. Tú vas a ir a la universidad en el futuro, no puedes pasar toda la secundaria sintiéndote inferior. Para tu futura vida universitaria. Por ahora, con resignación, te llevaré a conocer el mundo. Al oírme hablar del futuro, el rostro de Xiachu bajó el sol. De repente mostró un atisbo de esperanza. Poco después, llevé a Xiachu al centro comercial. Lo conduje directamente a la sección de ropa femenina. Qianyu, ¿vamos a comprar ropa aquí? Claro, la ropa aquí no es cara y tiene muchos estilos. Al oír esto, Xiachu se sintió un poco conflictuado por dentro. Para invitarme a comer. Hoy había traído 2000 yuanes. No sabía cuánto costaría la comida, nunca había comido fuera antes. Pero si compraba ropa aquí, Xiachu bajó la cabeza, sin atreverse a seguir pensando. Mientras calculaba en su mente, yo ya había empezado a escoger ropa. Dependienta. Esta, y esta, tráigalas todas para que él se las pruebe. Al ver esto, Xiachu abrió mucho los ojos. ¿De verdad vamos a comprar? ¿No estabas? ¿Acaso quieres que me convierta en el rey de los vestidos? Pero, deja de pero. Ve rápido. Probárselo no cuesta nada. Cuando termines, déjame ver. Le entregué la ropa seleccionada a Xiachu. Con su mirada dudosa, lo empujé al probador. Luego comenzó el tiempo de espera masculino, jugar con el móvil mientras esperaba que la mujer se cambiara. Hasta que Xiachu, tímidamente, salió del probador. Sin la cobertura del uniforme escolar, su pálida piel quedó completamente expuesta ante mí. Vi que la dependienta Guiyuan en ese momento también dejó escapar una mirada de admiración. Guapo. Tu novia es realmente hermosa. No, no es así. Xiachu y yo hablamos al mismo tiempo. Al ver que él giraba la cabeza, continué, somos compañeros de clase. No novios. Ah, disculpe. ¿Por qué no prueba las otras dos? Guiyuan mostró una sonrisa de tía, sin insistir en el tema de los novios. Solo desvió la conversación hacia la ropa. Bien, Xiachu, pruébate las otras. Tras el primer intento, su resistencia ya se había reducido en gran medida. Mientras se cambiaba. Ya había hecho que Guiyuan cobrara. Cuando salió y me vio de pie en la entrada esperándolo con la bolsa. Qianyu, ¿cuánto costó todo? 1900 y pico. Xiachu metió silenciosamente la mano en el bolsillo. La pequeña mano que apretaba el dinero ya estaba empapada de sudor. Bajó la cabeza, sin saber cómo expresarme sus sentimientos. Lo llevé frente al espejo del probador y señalando a la persona reflejada pregunté, ¿está bonito? Xiachu respondió con inseguridad, está bien. Una chica tan hermosa, y dices que solo está bien. No es para tanto. Justo entonces, la dependienta Guiyuan también se acercó para elogiar, señorita, no sea tan modesta. Su ánimo mejoró un poco. ¿Ves tu cambio? Xiachu asintió. Entonces no te preocupes por el dinero por ahora. Hoy haz lo que yo diga. Xiachu me miró. La mirada ardiente del otro hizo que no se atreviera a sostenerla. Muy bien, ahora que tienes ropa, vamos a comprar unos zapatos bonitos. Al oír zapatos, Xiachu encogió instintivamente los pies. Sus zapatos eran unas zapatillas blancas deportivas, que ya estaban desgastadas. Llegamos a la sección de zapatos femeninos en el segundo piso. Llevé a Xiachu a la zona de asientos. Presioné su hombro, y él me miró confundido. ¿Qué pasa? Siéntate primero. Su obediencia previa hizo que se sentara de inmediato, pero sentía que mi mirada hacia él era un poco extraña. ¿Ahora qué hacemos? ¿Lo sabes, Xiachu? La verdad es que muchas veces, los chicos no necesitan ver el rostro de una chica ni escuchar su voz para sentir cariño o admiración. Cada persona tiene su propio brillo especial, así que debes esforzarte por mostrar ese brillo. ¿Entiendes? Xiachu me miró con desconcierto. ¿Puedes hablar como la gente normal? Ven, mira. Solo el rostro de Xiachu se sonrojó al instante hasta las orejas. Aunque ya estaba preparado, mi discurso seguía siendo demasiado abstracto. Bueno. Se inclinó para empezar a quitarse los zapatos, pero lo hizo lentamente. Y mi mirada se detuvo en sus calcetines blancos de algodón. Como estábamos muy cerca. Incluso a través de los calcetines, podía percibir un aroma delicado y único de una joven. Un frescor mezclado con un toque agrio, oculto bajo el ligero olor a detergente en polvo. Pero era ese aroma escondido entre la fragancia. Lo que me atrapó discretamente, haciéndome oler varias veces más. Al ver que mi mirada estaba casi fijada en sus pies. Xiachu sintió aún más vergüenza. ¿También tengo que quitarme los calcetines? Claro que sí.
¿Acaso vas a usar sandalias con calcetines puestos? Al oír esto, Xia CH se quitó los calcetines en silencio y los dejó a un lado, mostrando sus pies pálidos. Los pies de la joven eran blancos y hermosos, como piezas de jade translúcido. Parpadeé varias veces seguidas. Al ver mi mirada perdida, Xia CH esbozó por primera vez una sonrisa coqueta. Antes, yo siempre estaba demasiado calmado. En todo momento mostraba una actitud de tenerlo todo bajo control, lo que hacía que Xia CH sintiera que era solo una niña frente a mí. Esta rara situación le hizo sentir, por fin, que éramos de la misma edad. Xia CH se puso rápidamente las sandalias, y cuando giró frente a mí, solté una exclamación sincera: ¿esto es arte? ¿Yo? Sí, tú. Una conversación sencilla alegró mucho a Xia CH. Ese estado de ánimo hermoso se mantuvo hasta que fui a pagar. 3 pares de zapatos sumaban casi 1000. Al ver a Xia CH fruncir el ceño, me di cuenta de inmediato de que quizás no había traído suficiente dinero. Quería decirle que eran un regalo, pero conocía demasiado bien su carácter. Ella insistiría en pagar por esa ropa y esos zapatos. Por eso, en ese momento no encontraba una excusa mejor. Así que solo pude aconsejarle: tranquila, tu dinero para las clases particulares no es mucho. Y necesitas guardar algo para los gastos de casa y para cuidar de tu tía. Si me lo das todo ahora, seguro que afectará tu vida. Mira, la próxima vez que te pague las clases, lo descontamos de la tarifa. Pero Xia CH, después de pensarlo un momento, solo negó con la cabeza: Y. No tienes que decirme esto. Ante esto, me quedé atónito. ¿Esta chica estaba empezando a tener ideas propias? Y. ¿A dónde vamos ahora? A buscar un estilista. Pronto llegamos a una peluquería. Arreglarse el pelo lleva mucho más tiempo a las chicas que a los chicos. Miré fijamente en el espejo la figura que se volvía más radiante, y con la excusa de comprar un espiral antimosquitos, salí. De paso, me encendí un cigarrillo. De pie en la entrada del centro comercial, presioné el encendedor varias veces. Pero esta porquería parecía hacerlo a propósito. Tenía gas, pero no encendía, justo cuando estaba frustrado. Una voz que me resultaba algo molesta llegó desde atrás: Y. ¿Qué haces solo aquí? Me giré instintivamente para ver quién era: el novio oficial de Lin Hee, Yanongao. Que también era, según los rumores de la escuela en mi vida pasada, la persona que Xia CH siempre había gustado. Él solo quería presumir de que estaba paseando con Lin Hee. Miré a Yanongao, guardé silencio el encendedor y saludé a los dos. Ah, son ustedes. Hola, Y. Yo en realidad. Lin Hee quería explicarme por qué estaba paseando con Yanongao, pero su mirada se detuvo de repente. Sentí que alguien me quitaba el encendedor de la mano, y luego una mano pequeña, blanca y delicada se extendió frente a mí. Ya estoy lista, ¿a dónde vamos ahora? Toma. Espera un momento. No dije por qué había que esperar. Porque estaba disfrutando la diferencia en las miradas de Yanongao y Lin Hee, esa incredulidad y desconcierto, que me llenaban de una satisfacción nunca antes sentida. ¿Tú, eres Xia CH? Él sabía perfectamente cómo era ella normalmente. El uniforme escolar de diario ocultaba por completo su figura. Y siempre caminaba con la cabeza baja, lo que dificultaba apreciar el volumen de sus pechos. Su flequillo espeso le cubría gran parte del rostro, y a eso se sumaba su carácter poco sociable. Se podría decir que, en el día a día, el atractivo de Xia CH estaba sellado en un 80%. Y no podía compararse en absoluto con Lin Hee. Pero ahora, tras ajustar su vestimenta, esa belleza reprimida se había liberado por completo. Incluso Lin Hee, que solía ser la chica más popular de la clase, palidecía frente a Xia CH. También quedaban ensombrecidos. Comparado con el error de sorpresa de Yanongao, el rostro de Lin Hee se volvió un poco pálido. «Xiachu, ¿eres realmente tú?» Xiachu se acercó un poco a mi lado, su voz algo fría. «Nos vimos ayer, no es posible que no me reconozcas». En ese momento, Xiachu no actuó tan tímido como de costumbre. Frente a la mirada de los dos, su mirada era tranquila y fría. Solo que él seguía agarrando mi palma, y el sudor casi desbordante en ella revelaba sus verdaderos sentimientos en ese momento. Esta chica sabe fingir bien. Pensé que no estaba nerviosa. Y yo también mantuve una expresión serena, diciéndoles a los dos: bueno, los exámenes mensuales terminaron. Él dijo que me invitaba a cenar. Justo aproveché para salir a pasear con él. Ya veo, hoy Xiachu está realmente hermoso. La mirada de Yanongao hacia Xiachu ya tenía un significado ambiguo. Tomé la mano de Xiachu, poniéndome frente a él, bloqueando también la mirada incómoda de Yanongao. Xiachu se quedó un poco sorprendido al oír esto, y sintió que le apretaban la mano. Desvió ligeramente la cabeza, queriendo ocultar sus emociones, pero la comisura de sus labios se levantó un poco. Yanongao señaló el restaurante Qianxi al otro lado de la calle, ya que es tan casual. ¿Por qué no vamos a comer juntos? Xiachu bajó la mirada. Hoy había venido precisamente para invitarme a cenar. En cuanto a otros externos, preferiría que no viniera ninguno. Me miró en silencio. Pero su expresión no hablaba. Y yo, al ver a Xiachu, sabía que él temía que, después de aceptar, no tuviera suficiente dinero para la comida. No quería hacer el ridículo delante de mí,
ni tampoco quería que yo hiciera el ridículo. Y en ese momento, como si hubiera adivinado los pensamientos de la chica ensimismada, de repente sacudí su brazo, deteniendo sus divagaciones. Luego, sonriendo a los dos, dije, Qianxi. Este restaurante parece bastante lujoso, ¿no es barato? En realidad, el precio aquí no es para tanto. Pero si creen que es demasiado caro, podemos cambiar a otro lugar. Royao también es bueno. Entonces vamos. Hace tiempo que no como con el compañero Geu. Hay algunas cosas que realmente deberían aclararse. Al oír esto, Lingjia levantó ligeramente una ceja, pensando que, después de todo, yo todavía me preocupaba por él. Está bien, entonces vamos juntos. Vamos. También es hora de comer. Yanongao no se quedó más tiempo y quiso llevarse a Lingjia. Pero Lingjia se soltó de su mano. Puedo caminar sola. Al ver que se iban, Xiachu soltó inmediatamente mi brazo, evitando mi mirada constantemente. No me apresuré. Mirándolo con una sonrisa, ¿tienes miedo? Sí. Me preocupa no traer suficiente dinero. No te preocupes, estoy yo aquí. Con mi consuelo, Xiachu asintió de nuevo, con el ánimo mucho más tranquilo que antes. Poco después, llegamos al restaurante Qianxi. Yanongao y Lingjia ya estaban sentados. Compañero Jianyu, ya pedí algunos platos. Mira si quieres algo más. El compañero Xiachu también puede echarle un vistazo. Yanongao me pasó el menú, poniéndolo deliberadamente frente a Xiachu. Al ver los platos que había pedido Yanongao, la mirada de Xiachu tembló notablemente. Yanongao tenía sus intenciones. Sabía que la situación económica de Xiachu no era buena, y que su cambio de hoy probablemente lo había gestionado yo. Desde que propuso comer, no había aclarado quién pagaría esta comida, si irían a medias o si él invitaba. Con solo echar un vistazo, Xiachu vio que pasaba de 3.000 yuanes. Ese precio era algo que él jamás podría pagar. Quería ver a Xiachu desesperado. El precio de esta comida, Xiachu definitivamente no podía pagarlo. Luego propondré dividirlo entre los 4. Si yo hiciera el papel de rico, pagando por Xiachu, él no lo agradecería. De todos modos, todo se come. Mejor que no pueda pagar. Entonces yo pagaría, ganándome su favor, y muchas cosas se volverían más fáciles. Levanté la cabeza y sonreí con amargura a Yanongao. Hermano Yan, ¿por qué pediste cosas tan caras? ¿Qué hacemos si luego no tenemos suficiente dinero? Yanongao sintió cierto desprecio por mi actitud escandalosa. Pero en su rostro mostró una expresión, mira, solo pensé en pedir y no consulté su opinión. En realidad no es tanto. O vamos a medias esta vez, total, todo se come. Así nadie sale perdiendo. Está bien, pero ¿puedo añadir algo más? Claro, les pasé el menú para que vean qué más quieren agregar. Mientras Yanongao y yo intercambiábamos el menú, Xiachu bajó la mirada, fijándose en los ojos de Yanongao con cierta ferocidad. Xiachu no era tonto, entendía que Yanongao lo hacía a propósito. Tan caro. Mejor arrastró a Jianyu y salimos corriendo. Justo cuando tocaba mis dedos en secreto, descubrió que yo no solo no estaba nervioso, sino que además estaba concentrado en pedir. Al ver esto, retiró la mano decididamente. Xiachu, mira si quieres comer algo. No lo sé. Parece que sentí que la chica autista estaba un poco enojada, y mis ojos se entrecerraron formando medias lunas. Al ver que los precios del menú aumentaban cada vez más, los ojos de Xiachu ya estaban un poco aturdidos, mientras que Yanongao del otro lado mostraba un ligero tono de celos. No sé qué estoy tramando. Ahora la cuenta ya supera los 5.000, y en promedio cada uno tendría que pagar más de 1.000. Incluso para él sería doloroso. ¿Quiere ver cómo voy a salir del paso después de pedir, tras ordenar los platos? El camarero se acercó y me preguntó, «Señor, ¿necesitan alguna bebida?» Al oír eso, sonriendo giré la cabeza y miré a Yanongao, hermano Pao. «Hoy no hay clases, ¿qué tal si bebemos algo?» «Está bien. De todas formas no tengo nada que hacer. Camarero, por favor abra una botella de Petrus». Yanongao, al escuchar el vino que pedí, abrió la boca de inmediato y su rostro se tornó sombrío. Este tipo no solo agregó platos por más de 2.000 yuanes, sino que también pidió una botella de Petrus de más de 20.000. ¿Qué demonios quiere hacer? Jianyu, ¿no será demasiado, ese vino que pediste? Hermano Yan, ¿te gusta el vino que te pedí? En realidad ese vino no es gran cosa, solo para beber por diversión, ya que piensas que no es bueno. Entonces, ¿por qué lo pediste? Está pensando en cómo cancelar esa botella, pero Yanongao realmente no puede permitirse perder la cara. Al ser cuestionado por Yanongao, bajé las comisuras de mis labios, con una expresión ligeramente lastimera. ¿Acaso no te pregunté hace un momento si querías beber algo? Tú también aceptaste. Beber un poco no significa pedir un Petrus. Mira, ¿no fue una coincidencia encontrarnos con compañeros? ¿No dijiste que comeríamos juntos? Pensé que estaríamos contentos. Después de todo, todos somos compañeros. ¿Qué tan grave es? Al ver que Xiachu y Lingjia lo miraban, tuvo que soportar esta comida a regañadientes. Está bien. Está bien. Pronto todos los platos estuvieron sobre la mesa. No me sentí avergonzado por Yanongao, ni por la presencia de Lingjia. Al contrario, comencé a comer con Xiachu. Él no sabía preparar muchos alimentos. Así que estuve a su lado ayudándolo a envolverlos.
Yanongao, al verme todavía envolviendo para Xiachu, casi perdiendo la cabeza, soltó una risa repentina. Miró a Linjia, que estaba en silencio a su lado, y dijo con un tono extraño. Parece que el compañero Jian Yu tiene mucha práctica en envolver. Se nota que tu exnovia te entrenó bien. Al oír eso, solo sonreí levemente. Recuerdo que desde pequeño solía envolver la comida para mi madre. Ella siempre me elogiaba por ser considerado. ¿Qué pasa? ¿No tienes madre? ¿Qué dijiste? Tú. Viendo que la atmósfera de la comida se volvía más tensa, Linjia, que había estado en silencio, finalmente habló. Basta. Dejen de pelear, Jian Yu. Pero yo no tenía intención de hacer caso a Linjia, solo miré a Xiachu a mi lado. ¿Estás lleno? Si terminas lo del plato, ya estará bien. Con que estés lleno basta. Después de preguntarle a Xiachu, me quité el delantal casualmente y me limpié las manos con una servilleta. Luego me ajusté el cuello. Muchos no entendían esta serie de acciones, pero como alguien que había estado conmigo durante años. Linjia, que siempre había jugado conmigo, lo conocía demasiado bien. Era el preludio de que iba a pelear. Yanongao al otro lado sintió que algo andaba mal. Temblando por todo el cuerpo, me miró. Jian Yu, ¿qué vas a hacer? Tengo un poco de calor, ¿por qué estás tan nervioso? Al ver esto, Linjia también se levantó nerviosamente. Jian Yu, ¿puedes no pelear? No quiero que hagas esto. Linjia, originalmente tenía la intención de explicarte algunas cosas después de la comida. Ahora es justo. Te digo solemnemente que entre nosotros ya no hay relación. Y tú, Yanongao, si no quieres que te golpee, aléjate de Xiachu. Me molesta tu mirada. Yo también. La repentina respuesta de Xiachu nos dejó a todos atónitos. Yanongao temblaba de ira. Pero no se atrevió a hablar en ese momento. Había oído hablar de mi mala reputación. No dije nada más. Tomé a Xiachu y me fui. Al ver que los dos se iban, Yanongao finalmente reaccionó. Jian Yu, el dinero de esta comida. ¿No dije que pagaría por los nuestros? Tú, un joven maestro. ¿No podrás pagar ni 13.000? Dicho esto, escaneé el código para pagar y luego salí del restaurante con Xiachu. Linjia, levántate y divide el resto del dinero. ¿Por qué debería pagar? Todo se pidió junto, y tú también comiste. Las cosas las pediste tú. Y además no probé ni un bocado de esta comida. Pero éramos novios. Entonces te digo ahora. Ya terminamos. Además, este lugar lo elegiste tú. ¿Acaso estás fingiendo? Dicho esto, Linjia tomó su bolso y salió directamente. Al ver esto, Yanongao también quiso seguirla, pero el guardia de seguridad se acercó de inmediato para detenerlo. Señor. Todavía no ha pagado la cuenta. ¿Qué prisa tiene? Déjeme hacer una llamada primero. Mientras tanto, después de que Xiachu y yo comiéramos hasta saciarnos, continuamos de regreso al centro comercial. Xiachu, que caminaba detrás de mí, de repente me llamó. Jian Yu, hoy se suponía que yo te invitara a comer. Esta comida costó mucho dinero. Encontraré la manera de devolvértelo. De verdad, no es para tanto. En realidad, yo quería comer. Invitar a un buen amigo a cenar, ¿no es algo normal? Además, si quieres invitarme a comer, no es difícil. ¿No queda la cena? Xiachu se quedó atónito al oír esto. Sí, parece que aún podemos cenar juntos. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? ¿A la biblioteca? Hoy no iremos. Primero demos un paseo. Más tarde te llevaré a un lugar. Por la tarde. Llevé a Xiachu a una sala de juegos a la que nunca había ido para atrapar peluches, e incluso fuimos a jugar un rato con arena en el arenero. Aunque allí solo había niños, cuando nos fuimos ya eran más de las 5. La brisa primaveral y la luz del sol caían sobre nuestros hombros. Xiachu volvió la cabeza para mirarme, a su lado. La niebla que lo rodeaba se disipó por completo, y en su corazón solo quedaba alegría. Era una alegría que nunca había sentido en toda su vida, pero no sabía cómo expresarla. Vamos. Te llevaré a ver mi taller. Está bien. Xiachu seguía cabizbajo sin hablar. Yo tampoco hice ningún movimiento fuera de lugar, solo que al caminar, nuestras sombras se fueron acercando un poco más. Poco después llegamos a la casa alquilada. Frente a la puerta había 2 furgonetas de reparto pequeñas. Encima de ellas, 2 repartidores estaban pegando etiquetas. Al verme llegar, inmediatamente me hicieron paso. Hola, jefe Jian. No hay problema, sigan con lo suyo. Al oír cómo me llamaban, Xiachu se sorprendió notablemente. Luego me siguió hasta el interior del taller. Cuando Doudin, que estaba sentado en el sofá fumando, me vio. Se levantó de inmediato y me ofreció un cigarrillo. Pero al segundo siguiente, vio a Xiachu detrás de mí. Hermano Jian, ¿quién es esta? Me resulta un poco familiar. Sonreí y directamente expliqué. Él siempre me ha estado dando clases particulares. Siempre ha estado interesado en lo que se propone. Tenemos una buena relación. Así que lo traje a echar un vistazo. ¿Xiachu no es la chica a la que acorralamos en el callejón? Doudin puso una expresión extraña. Recordaba que fue justo después de esa noche que yo empecé a cambiar repentinamente. ¿Es tan grande el poder de esta mujer? La verdad es que es bastante bonita. Debería estar bien como cuñada mayor. Hola, cuñada mayor.
Xiachu se quedó paralizada y negó con la mano apresuradamente. Yo, no soy. Yo también intervine rápidamente para sacarlo del apuro. Dudin, no digas tonterías. ¿Qué cuñada mayor? Ah, ya entendí. Dudin estaba un poco desconcertado. Me equivoqué. No parece que sea eso. Aquí era la base secreta de nuestro grupo. Ni siquiera Lin Jia había venido aquí. Si no fuera la cuñada mayor, el hermano Jian no la traería. Pero al ver que ambos lo negábamos, Doudin solo pudo rectificar. Hola, compañera de clase Xiachu. Hola. Xiachu también respondió con un asentimiento, sin seguir explicando la relación entre nosotros. Después de saludarnos, Doudin y yo empezamos a hablar sobre el desarrollo reciente del taller. El modelo era simple, hacer promoción en Taobao para ganar comisiones. En la era dorada del rápido desarrollo de Internet en 2012. Mientras uno tuviera la mente lo suficientemente ágil, podía ganar mucho dinero. Al escuchar que según esta tendencia, se podían ganar 100.000 al mes, Xiachu ya no supo qué decir. El dinero que ahora podía ganar mi taller superaba con creces el límite que él podía imaginar. Bajó la cabeza dudando un momento. Me miró y dijo, Jian Yu, quiero cambiar. No solo un cambio en mi apariencia. Después de que Doudin se fuera, Xiachu me miró fijamente y expresó su idea. Al escuchar que Xiachu quería cambiar, casi entendí al instante lo que quería decir. Siempre había querido cambiar. Pero no tenía dinero, contactos, ni margen para cometer errores, ni canales para aprender. Y al contactarme, al escuchar algo de información de mi boca, se dio cuenta de inmediato de que yo era la persona capaz de cambiarlo. Entendí sus pequeñas intenciones, pero ante su idea, yo mismo dudé. Dudaba de si enseñar al aprendiz haría morir de hambre al maestro, o temía a Xiachu, que estaba creciendo. Ya no pudiera ser como ahora, una chica frágil que yo pudiera controlar y dominar. Originalmente, después de renacer, solo quería compensar bien a Xiachu, pero mi pensamiento actual parecía un poco egoísta. Xiachu, al verme en silencio, ya se había preparado para ser rechazado. ¿Pero cómo podría rechazar su petición? Claro que sí. ¿De verdad? Los ojos de Xiachu se iluminaron de repente. Me miró con una sonrisa en el rostro, y sus ojos mostraban incredulidad. De verdad, puedo enseñarte lo que quieras aprender. Después de prometérselo, sentí una inexplicable sensación de alivio, pero al mirar a los ojos de Xiachu perdí la complicidad que tenía durante el día. Lo sé, en el momento de duda ya había egoísmo en mi interior. Algo había cambiado silenciosamente, y al pensarlo sentí cierta vergüenza. Guiar a una chica con conocimiento previo y artimañas, ¿en qué se diferencia de haberla acosado en mi vida pasada? Sacudí la cabeza ligeramente, autocriticándome. Pero Xiachu, al verme negar con la cabeza, se sintió aún peor, compartiendo la misma vergüenza que yo. Desde su perspectiva, desde aquella noche, yo la había estado ayudando incondicionalmente. Su fuerza y su atenta dedicación la hacían latir con emoción. Pero él era tan humilde como el polvo, mientras yo ya estaba en las nubes, inalcanzable. Algunas cosas no se cambian con notas, él lo sabía desde niño, aunque también me daba clases. Pero él mismo sabía que eso era solo un gesto de mi parte para compensarlo, y hoy, sin embargo, usó sus propios pensamientos. Me arrastró consigo. Xiachu, eres demasiado ruin. Ambos se despreciaban internamente, sumidos en el silencio, hasta que yo, con una mentalidad más madura, procesé mis emociones y hablé con calma. Vamos, empecemos. Llevé a Xiachu frente a la computadora y comencé a hablarle sobre el trabajo. El sol se ponía. El momento era igual que antes, solo que los roles de maestro y alumno se habían intercambiado. Y el desempeño de Xiachu me sorprendió profundamente, entonces me di cuenta de que antes había subestimado por completo su capacidad. Ya que quieres aprender esto, a partir de mañana, nuestras tutorías se trasladarán aquí. Xiachu asintió al oírlo, y con esa simple charla decidí su futuro rumbo, y también me di cuenta de un problema, aunque Xiachu era muy capaz. Parecía no tener mucha iniciativa propia, pero aún no podía confirmarlo, necesitaba observarla más. De repente eran las 6 de la tarde. Jian, ¿vamos a cenar? Ah, disculpa. Dudin, que ya había terminado su trabajo, abrió la puerta de repente. Y luego la cerró rápidamente, para volver a abrirla unos segundos después. Jian, ¿por qué no han hecho nada? Xiachu se sonrojó. Desvió la mirada hacia la pared. Caray, ¿y tú crees que debería haber hecho algo? Dudin miró a Xiachu y encogió los hombros, su expresión lo decía todo. Vamos. Llama a los chicos y vámonos a cenar. De acuerdo, Jian. Todo el grupo salió del estudio alborotado, y esa noche encontramos un puesto de barbacoa cualquiera para celebrar. Mientras veía a mis hermanos llenos de emoción y energía juvenil, mi corazón también se alegró. Terminada la cena, cada uno se fue a su casa. Al llevar a Xiachu en taxi, ambos estuvimos en silencio todo el camino. Habían pasado demasiadas cosas hoy. Dentro del coche, Xiachu miró furtivamente el espejo retrovisor, apoyándome. Y solo me vio descansar con los ojos cerrados. Se acercó un poco, sintiendo el corazón latir rápido sin razón. Esa distancia era similar a cuando la habían acorralado en el callejón, pero las sensaciones eran completamente diferentes. Su mirada se volvió algo borrosa, pero justo entonces, el conductor frenó de golpe.
Me desperté sobresaltado, y mi mentón chocó justo contra la frente de Xiachu. Lo siento, disculpa. No pasa nada. El chico y la chica se miraron con algo nuevo en sus ojos, pero ambos se contuvieron. Luego se separaron en silencio. Cuando Xiachu llegó a casa, ya eran más de las 10. Ella aún no sabía que una gran tormenta estaba por llegar. Al abrir la puerta, la voz de Wang Yakin se escuchó de inmediato. ¿Te divertiste hoy? Xiachu asintió en silencio, con la luz encendida. Wang Yakin también vio cómo estaba Xiachu en ese momento. No dijo nada, y Xiachu no se movió. Ella se quedó quieta como si hubiera hecho algo malo, esperando el castigo de su madre. Hoy estás muy guapa, Xia. ¿No llevaste la mochila, así que fuiste a una cita? No. No. Revisé tu mochila y tus cajones, no hay cartas de amor. En mi época, si nos gustábamos, nos intercambiábamos cartas de amor. ¿El compañero Jian Yu no te ha dado una? Wang Yakin lo dijo con toda naturalidad, sin siquiera notar la mirada afilada de su hija. Mamá, ¿otra vez revisaste mis cosas? Xia, lo hago por tu bien. ¿Por mi bien puedes rebuscar en mis cosas? Puedes poner malas caras a los profesores en la escuela, interrogar a los compañeros que me preguntan dudas y acabar arrestada por una denuncia. Cada vez que te veo hablar con Jian Yu, me asusto, porque no sé qué planeas hacer. Mamá, he intentado hacer todo lo que me pediste, ¿por qué me tratas así? Solo quiero un poco de espacio privado para mí. No soy tu tinta. Dicho esto, las lágrimas comenzaron a fluir sin control, mientras se agarraba el cabello casi histéricamente. La intensa angustia claramente afectó a Wang Yakin, quien se llevó la mano al pecho. Su rostro estaba más pálido que antes. A esta edad es normal tener sentimientos por alguien, pero mamá no quiere que descuides tus estudios por eso. Xiaoxia, no olvides lo que le prometiste a mamá. Mamá no te hará daño. Mamá solo teme que tomes el mal camino de tu padre. Xiachu tenía una memoria prodigiosa, una infancia dolorosa que nunca podría olvidar. Su madre siempre hablaba mal de su padre frente a él. En ese entonces era demasiado pequeño y no sabía si su padre era realmente malo. Hasta que cumplió 5 años, su madre fue a denunciar que su padre aceptaba sobornos en la fábrica, lo que provocó que lo despidieran. Cuando su padre volvió a casa, su madre seguía humillándolo. Él aún recordaba la última mirada de su padre antes de morir, una mirada que nunca podría olvidar. Sin su padre, su madre sostuvo el hogar ella sola, y Xiachu se enfrentó a casi una década de opresión. Precisamente porque conocía bien a su madre, cuando él llegó a casa, estaba tan nervioso que siempre buscaba excusas para salir. Xiachu cerró los ojos con cierta desesperación. En esta pequeña habitación, ni siquiera tenía un lugar para esconderse un momento. Mamá, ya tengo 18 años. Dicho esto, salió dando un portazo. Xiaoxia, Xiaoxia. La voz de Wang Yakin sonaba insistentemente desde dentro. Finalmente, solo quedó el silencio. La chica confundida caminaba por la calle sin saber a dónde ir. Al final, se agachó al borde de la carretera y se quedó mirando al vacío. Sacó su teléfono y abrió silenciosamente la conversación conmigo. ¿Estás? Sí. ¿Qué es Xiachu? Xiachu miró la pantalla iluminada del teléfono y respondió con indiferencia, nada. Tampoco sabía qué responder. Sí, ¿qué podía tener él? ¿Acaso desahogarse conmigo contándome más de una década de opresión? Xiachu suspiró. Miró hacia atrás, al callejón del pueblo urbano, sintiendo que su ánimo se aliviaba un poco, y se preparó para volver. Justo cuando se levantaba, sintió que alguien se paraba frente a él. Levantó la cabeza con cautela y vio a esa persona, ofreciéndole algo redondo. Xiachu sabía que era té con leche, solía comprarlo seguido para Lingia. Pero él nunca lo había probado. ¿Tú, cómo es que estás aquí? Estaba paseando por el parque y te vi por casualidad. Xiachu bajó la cabeza, sin permitirme ver la leve sonrisa en sus labios, y luego bebió un sorbo discreto del té con leche. ¡Qué dulce! Los ojos de Xiachu brillaron ligeramente, para él. Esto era realmente dulce y delicioso. Gracias. Al ver su expresión de sorpresa, las palabras que estaban a punto de salir de mi boca se quedaron atascadas. Me alegra que te guste. Me senté directamente junto a Xiachu, sin decir nada. Simplemente lo acompañé mientras el viento soplaba. El silencio volvió a instalarse entre ellos, y ambos parecían ya acostumbrados a ese silencio. Después de un largo rato, Xiachu giró lentamente la cabeza para mirarme. Jian Yu, a partir de mañana trabajaré duro. Jaja, con tu gran capacidad, siento que me vas a llevar volando. Al día siguiente, llegué temprano al salón para leer en voz alta. De repente, se escuchó un grito de sorpresa a mi lado. Vaya, ¿quién es ese? ¿Cómo es tan guapo? ¿Es Xiachu? Me parece que es incluso más atractivo que Lingia. Ante los elogios inesperados, Xiachu solo respondió con indiferencia, hasta que finalmente miró por la ventana y se quedó absorto. Los días siguientes fueron como un calco. Durante el día, estudiaba duro con Xiachu. Por la tarde, cuando terminaban las clases, ambos saltábamos el estudio nocturno. Y nos íbamos a mi taller a trabajar. Hasta el último examen de simulación, con la acumulación de 2 vidas, yo tenía cierto bagaje. Y sorprendí a toda la clase con una puntuación de 599. Sabía muy bien que después de graduarme, el taller tendría que trasladarse a Wodu.
y los miembros del taller experimentarían la primera separación. La ciudad de Zenzu no era una zona portuaria. Mientras que Wodu era casi el centro comercial de todo el país, no había comparación posible. Y la universidad a la que quería ingresar estaba precisamente en Wodu. Hoy es el día de liquidación de comisiones. Ya no repaso mis lecciones, sino que espero la liquidación de comisiones de Xiachu. A las 7 de la noche, Xiachu levantó la cabeza con una leve sonrisa en los labios. Tras revisar brevemente las cuentas, fruncí el ceño. ¿Y tu comisión? ¿No la has calculado? Él sintió el cambio en mi actitud. Y de repente se puso nervioso. Yo también he estado trabajando por mi cuenta. Ya he ganado mucho más dinero que antes. Tampoco sabía cómo responder. Sentía que ese dinero era demasiado, tanto que no le pertenecía. Que no se atrevía a tomarlo. Al ver a la chica autista encerrarse en sí misma, no supe qué hacer con ella. Ven, liquida tu propio salario. Xiachu levantó la cabeza de repente. Con una expresión aún más desconcertada que antes, mostrando un aspecto lastimero y compungido. Al verlo, suspiré. ¿Por qué lloras? Solo te pido que calcules tu sueldo, no te estoy despidiendo. ¿En qué piensas? Al oírme decir esto, sus ojos se iluminaron al instante. Calculé rápido la cuenta. Xiachu me pasó el recibo un poco nerviosa. En total, eran más de 60.000 de salario. Sin exagerar, nunca había visto tanto dinero en su vida, y esto solo era de un mes. Mientras las cuentas estén bien, no te preocupes. Si tú recibes más, es porque yo gano más. Xiachu me miró, tomó una decisión y se mordió el labio. Qianyu, quiero invitarte a cenar, para compensar la última vez. Hoy no podrá ser. Con lo que hemos ganado, seguro que saldremos a celebrar todos juntos. Xiachu me miró de repente y esbozó una sonrisa forzada. También es verdad. Bueno, al verla bajar la cabeza, yo también sentí un leve alivio. Precisamente porque en ese tiempo vi la increíble capacidad de aprendizaje de Xiachu, pude mantener cierta distancia con ella. Ella era alguien con alas para volar, merecía un escenario más alto. Seguro que podría ingresar a la Universidad Kinbei de la capital. Mientras que yo solo podía aspirar a la Universidad de Modu. Después del examen de ingreso, nuestros caminos se separarían inevitablemente. Por eso siempre me mantuve contenido, sin iniciar conversaciones, guardando cortesía, respeto y distancia. Esa debería ser la mejor opción para ambos. En ese momento, el ambiente en el estudio era muy animado, un grupo de personas me rodeaba. Elegimos un restaurante de parrilla libre y nos dimos un gran banquete. Xiachu, como directora del estudio, también nos acompañó, pero la que siempre comía mucho. Hoy no tenía apetito. Durante la cena de celebración, hablé de todo con mis compañeros. Imaginando un futuro brillante. Xiachu se quedó sentada a un lado, observándome en silencio. Hasta que terminó la cena. Yo, con algo de olor a alcohol, aparté a Xiachu del grupo, aunque intentaba mantener cierta distancia con ella. Si se hacía tarde, siempre la acompañaba a casa. Sentados en el taxi. Volvimos al silencio. Justo cuando estábamos por llegar al pueblo urbano, de repente hablé. Puedes alquilar un piso de 2 habitaciones en la ciudad, por unos 1000 yuanes. Para ti ahora no es una presión. Además, a tu madre le será mucho más fácil la vida diaria. Respondió Xiachu en voz baja. Después de un rato, volvió a hablar. Qianyu, ¿a qué universidad piensas presentarte? A la Universidad de Modu. Haré todo lo posible. Si no logro entrar, ya veré. En cambio tú, en el examen de ingreso, ¿no intentarás ser la mejor de la ciudad? Seguro que entras en Kinbei. Xiachu no respondió. No dijo nada hasta que el coche se detuvo. Entonces, ¿qué pasará con el trabajo del estudio después? Todo se maneja por internet. Nos comunicaremos por WeChat. No te faltará tu salario. Me voy. No me quedé mucho tiempo. ¿Quién sabe qué pasará después de graduarse? Sabía que me importaba Xiachu, por eso siempre mantenía la razón. Los impulsos juveniles quizás solo traen arrepentimiento infinito. 4 años son suficientes para cambiar demasiadas cosas. Xiachu se quedó al borde de la carretera viendo cómo el taxi se alejaba. Su mirada se fue bajando. La timidez acumulada desde pequeña. Quizás se había ido desgastando con los cambios de este tiempo, pero frente a mí, esa sensación de inferioridad seguía reapareciendo. Fui yo quien la sacó de la oscuridad, solo yo había visto su lado más vulnerable. Universidad de Modu. Murmuró Xiachu. Luego su mirada se fue volviendo firme. Cuando llegó a casa, Wang Yakin notó que su mirada era diferente. Xia, ¿ha pasado algo hoy? Xiachu miró a su madre con una expresión compleja. Suspiró un poco y se sentó al borde de la cama. Sí, hoy me pagaron el salario del trabajo a tiempo parcial, faltando tan poco para el examen de ingreso. ¿Y todavía trabajas a tiempo parcial? ¿Sabes lo importante que es ese examen para ti? Lo sé. El examen de ingreso es la decisión de mi destino. Si lo sabes, ¿por qué trabajas? Xiachu. Si fracasas en el examen, tu vida entera estará arruinada. Xiachu miró fijamente a su madre sin discutir. Mamá, nuestra familia necesita dinero, tú necesitas dinero para la operación. ¿Eso es algo que debas pensar tú? Además, ¿cuánto puedes ganar en un mes con ese trabajo? Este mes gané entre 50 y 60.000.
Al oír la cifra que dijo Xiachu, Wang Yakin se quedó claramente atónita. ¿Cuánto dices? Este mes gané más de 60.000. Lo he investigado. Tu operación cuesta unos 200.000. Pronto reuniré el dinero para tu cirugía. Entonces buscaremos a un experto de la capital. Apenas terminó de hablar, se oyó un golpe. La bofetada de Wang Yakin cayó en su mejilla. Xiachu se quedó sentada en la cama, atónita. Su rostro pálido pronto se enrojeció e hinchó. Wang Yakin, sin poder evitarlo. Empezó a pensar en lo peor, y sus palabras se volvieron venenosas. ¿Dónde conseguiste tanto dinero? Dime, ¿has hecho algo malo? Xiachu, te lo digo. Nuestra familia puede ser pobre. El contenido específico del trabajo es difícil de explicar en pocas palabras. Deberías haber revisado mis cajones y mi mochila. Allí están los informes y las hojas de datos que hice, aunque quizás no los entiendas. Pero deberías entender que no estoy mintiendo. Mamá, sé que tienes mucho miedo. No te preocupes, voy a estar a tu lado todo el tiempo. Esta vez, Wang Yakin se quedó un poco sorprendida. Lo que ya no le sorprendía no era lo anterior, sino la calma en el rostro de su hija. Después de que terminen los exámenes de ingreso a la universidad. Voy a alquilar un apartamento de 2 habitaciones en la ciudad. Estará más tranquilo allí y será más conveniente para ir y venir. Xia, ¿por qué tomaste la decisión por tu cuenta? Mamá. Espero que mi cambio pueda traer una vida mejor a mi familia. Realmente he cambiado. Está bien, mamá lo entiende. Un mes después. Terminaron los exámenes de ingreso a la universidad. El monitor Lilon envió una invitación de reunión en el grupo. Propuse que mañana primero vayamos a Xianqueju a comer. Y luego por la tarde vayamos juntos a Junao a cantar. Los que no estén interesados pueden permanecer en silencio, los interesados que envíen un 1. Voy a contar cuántos somos. Escuché un poco aturdido, y sin saber cómo, presioné el 1. Y justo después de que yo envié el 1, en el grupo de la clase que ya estaba un poco tranquilo, aparecieron 2 mensajes de inmediato. El primero era de Xiachu, el segundo de Lingjia. Al ver los mensajes de los dos. Alguien saltó en el grupo de la clase, ¿ves? Dije que mientras Hyun Yu fuera, Xiachu iría seguro. Cierto, es como la esposa sigue al marido. Lingjia, al ver a todos burlándose de mí y de Xiachu. Se sintió un poco enojada. Ella también había enviado un mensaje, porque nadie la mencionaba a ella. Pero pronto vio algo increíble. Xiachu, que nunca hablaba por iniciativa propia, dijo, Si Hyun Yu va, yo voy. El ambiente animado se congeló de inmediato. Muchos pensaban que, con la personalidad de Xiachu, tal vez negaría con vergüenza o simplemente ignoraría con frialdad, pero nunca imaginaron que no seguiría las reglas. Vaya, lanzando directo, bien. Así es como tiran comida de perro. Las bromas de los compañeros continuaban. Yo, como el implicado, también vi la escena. La franqueza de Xiachu me dejó atónito por un momento, pero enseguida me di cuenta de que no podía quedarme callado. Cuando estudio, aparte de Xiachu, nadie me echa una mano. No cuenten, esto es apoyo mutuo entre colegas. ¿Qué sabéis vosotros? Después de charlar un rato con todos en el grupo, asegurándome de que el tema ya no giraba en torno a Xiachu, salí del chat. Al día siguiente, me desperté medio dormido después de las 11. La reunión de compañeros de tercer año empezaba al mediodía a las 12. Saqué el teléfono, ignoré directamente los otros mensajes y abrí el chat anclado arriba. ¿Dónde estás? Todavía en casa. Ya voy. Ahora te recojo. De acuerdo. Xiachu guardó el teléfono en silencio y se preparó para salir, cuando mi moto se detuvo en la entrada del pueblo urbano. Xiachu ya había esperado media hora. Lo siento, hoy me levanté tarde. No pasa nada, yo también acabo de llegar. Dijo Xiachu, y luego se puso silenciosamente su casco, se montó en la moto. Y me rodeó la cintura suavemente. Poco después, llegamos a la entrada de Xianqueju. En cuanto entramos, alguien empezó a alborotar, ¿ves? Dije que vendrían juntos. ¿Qué tiene de especial? Ya suelen ir juntos siempre, no es nada raro. Bueno, todos ya nos hemos graduado. Hoy venimos a divertirnos. No digáis tonterías. Lilon tenía un poco de miedo de mí. Al ver que el ambiente se ponía tenso, salió rápido a mediar. Quería retomar el ritmo normal de la reunión de tercer año, pero Liu Wei, no sé si porque los 3 años de encierro se habían liberado, no quería dejarlo pasar. Pensadlo, en toda la clase solo llegasteis tarde vosotros dos. ¿Cómo era lo que dijimos antes? Los que lleguen tarde, 3 copas de autopenitencia. Entrecerré los ojos. En mi vida pasada, siempre había llevado a Liu Wei conmigo. Ese tipo no servía para nada. Pero era el primero en avivar el fuego. Bien, hoy llegué tarde yo. Acepto el castigo. No basta con que tú aceptes, también está Xiachu. Liu Wei levantó la copa y se la ofreció a Xiachu, pero yo lo detuve. Entonces vi a Xiachu mirar fijamente a la persona a su lado. Con unos ojitos brillantes que expresaban muy claramente, ¿puedo beber alcohol hoy? En cuanto a que Xiachu bebiera alcohol, siempre fui inflexible. Esta vez no fue la excepción. Al verme negar con la cabeza, Xiachu solo pudo inclinar la cabeza y luego girar la cara con expresión fría. Al ver que los compañeros alrededor también sentían que el ambiente se volvía incómodo, no quise arruinar la diversión. Bueno,
compañeros. Es verdad que llegamos tarde. Las 3 copas de Xiachu las bebo yo por ella. Dicho esto, levanté la copa y la bebí de un trago. Después de un tiempo de práctica, Xiachu seguía siendo fría, es cierto, pero en sus gestos. Ya no quedaba esa incomodidad y nerviosismo de antes. Ante una cena así, ya podía pelarme gambas tranquilamente. A un lado, Lingia también quería acercarse para mostrarse amable, pero yo no le di oportunidad. Como no podía salvar las apariencias, tuvo que desistir. Terminada la cena, todos empezaron a ir al KTV Junao. Ni Xiachu ni yo nos retiramos. Tomamos un taxi con los demás y llegamos. Ellos cantaban a todo pulmón, mirando a la chica que les gustaba. Esperando que ella mirara hacia ellos, que se estaban esforzando. Pero esa hermosa chica solo se sentaba quieta en un rincón. De vez en cuando miraba el teléfono, hasta que la reunión terminó. Pagué voluntariamente por mí y por Xiachu. Finalmente me despedí de todos con un saludo. Por la noche, acompañé a Xiachu a casa caminando. Caminamos mucho tiempo. Pero Xiachu parecía tener más energía. Qianyu, este pastel de huevo se ve bien. ¿Quieres comprar uno? Si te gusta, cómpralo. ¿Quieres comer zanahorias? Cómpralo si te gusta. Aunque no conocía bien a los compañeros de clase, ¿la graduación aún era triste? Sí, lo es. La conversación entre ellos parecía haberse interrumpido a la mitad. Xiachu hablaba mucho, pero yo me volvía algo silencioso. No sabía qué me detenía. Tal vez la temporada de despedidas también me contagió, o me hizo darme cuenta de que algunas personas realmente se van. Hasta la entrada del pueblo urbano, Xiachu, que siempre era sensible, parecía no haber notado mi cambio. En la última intersección, con los ojos arqueados y sonriendo, me dijo: «Hoy estuve muy feliz, tú también vuelve temprano». «Sí, está bien». Mientras me veía irme, la sonrisa en el rostro de Xiachu se fue desvaneciendo gradualmente. Sacó un encendedor, con expresión seria y decidida hizo un gesto de ánimo. Al día siguiente, el ambiente entre ellos volvió a la calma, a la complicidad de siempre, solo que con los asuntos cotidianos de nuestra vida. Ahora trabajar juntos había mejorado mucho la eficiencia general. Pronto iríamos a la universidad. No era adecuado contratar a nadie ahora. Esperemos a que después del inicio del curso tengamos una posición estable. Xiachu asintió. Mirando fijamente su recibo de sueldo, su mirada se perdió un poco. Qianyu. Después de recibir el dividendo de julio, puede que me vaya antes. Ah, ¿tan pronto? Ir a la escuela con anticipación para arreglar las cosas no está mal. Yo también tengo planes de ir antes. Para preparar el estudio. Pero el problema es que es demasiado pronto. Rara vez interfería en los asuntos personales de Xiachu. Esta vez también me contuve de preguntar. Xiachu no respondió, solo bajó la cabeza en silencio. No te preocupes por el trabajo. Llevaré una computadora portátil y haré bien las cosas. Quería demostrar que me importaba, que no era un problema de trabajo. Pero quería decir algo y no podía. Está bien, si tienes algo, vete primero. Si necesitas mi ayuda, llámame. No hace falta. Qianyu, gracias. Eres una buena persona. Durante un tiempo después, la vida de repente pareció no tener esperanza. Como si temiera la llegada de un día en particular. Cada día en el estudio lograba mantener la calma a duras penas. Pero una vez en casa, me volvía solitario y silencioso. Mis padres, por supuesto, notaron que algo andaba mal. Oye, Lao Jian. Xiao Jian parece raro últimamente. ¿Tiene algo en mente? ¿Ahora te das cuenta? ¿Qué dices? Si lo notaste, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Qué pasa? Por su postura, su expresión y la cantidad de cigarrillos que fuma, según mi experiencia de muchos años. Está sufriendo por amor. Oh, ¿y tú entiendes de desamor? Vamos, cuéntame hoy cuántas veces has sufrido por amor. ¿Qué haces? Ahora estamos hablando de nuestro hijo. Bien, entonces analiza qué está pasando. Probablemente no entró a la misma universidad que la chica que le gusta. ¿No entró a la misma universidad que la chica que le gusta? ¿Lingia también entró a una universidad importante? ¿Cómo es que no lo sabes? Xiao Jian seguramente ya no le gusta esa Lingia. ¿No le gusta la hija de Lao Lin? Entonces, ¿quién le gusta? ¿Recuerdas la última vez que nuestro hijo dijo que conoció a un profesor particular que le dio clases? Lo recuerdo. ¿Y qué? En ese momento bromeé con él, preguntándole si le gustaba esa chica, y el chico no me respondió directamente. Solo dijo que ella era candidata a Qinbei y que no eran del mismo círculo. ¿Ves ese tono? Seguro sabe que no tiene oportunidad, por eso está sufriendo ahora. Don Kaiwi asintió ligeramente. También pensó que Lao Jian tenía razón. ¿Y si voy a consolarlo? ¿Consolarlo? Ni hablar. Cuanto más lo consueles, más se pondrá triste al recordarlo. Es un hombre, esto solo puede asimilarlo él mismo. Al oír esto, Don Kaiwi torció la boca y me miró con compasión. Hijo, qué mala suerte tienes. Apenas terminó con Lingia, y ahora se ha metido en otra. 15 días después. Llegó el día de pagar la comisión. Hoy estaba distraído, mientras que Xiachu, a mi lado, estaba llena de energía. Parecía tener mucho entusiasmo. Iba de un lado a otro, manejando los detalles del estudio impecablemente. Pero yo sabía que en realidad no había tanta prisa, porque él se iba a ir. Mientras escuchaba a Xiachu informar sobre el trabajo, me quedé absorto.
ese estado de distracción. Rápidamente fue interrumpido por Xiachu. Hyun-yu, ¿tienes algo en mente? No, mi expresión era fría e indiferente, sin mostrar ninguna emoción. Pero mi voz sonaba extraña. Xiachu me miró fijamente un rato y de repente se rió. Mañana no vendré. Toma esto. Miré lo que Xiachu me tendía. No pude contener la expresión en mi rostro. Era algo que Xiachu había comprado hacía tiempo, pero solo me había dado una vez. Un cigarrillo sin encendedor. Xiachu, gracias. Este regalo parecía una despedida final. Soy yo quien debería agradecerte. Hyun-yu, no asistiré a la reunión de hoy. Disfruten la comida. Bien, te acompaño de regreso. No hace falta. El estudio no puede funcionar sin ti. Bajo mi mirada difícil de expresar, Xiachu salió sola del estudio. Usé el cigarrillo sin encendedor para encender uno, caminé hacia la puerta y miré. La figura de Xiachu alejándose. Sin Xiachu, todo de repente perdió su interés. Pronto regresé a la oficina. Dudin se acercó y me preguntó, hermano Hyun. ¿Y Xiachu? ¿Se va a la capital, jefe? Vaya o no a la capital, tienes que aclarar las cosas con él. Imagínate. Si él sale con otra persona y la abraza, ¿no te pondrías celoso? ¿Tan cobarde eres? ¿Eres ese Hyun-yu que conozco? Al oír esto, me quedé atónito un momento. Que Xiachu esté en brazos de otro, esa situación sí que me fastidia. Iré a hablar con él. Dicho esto, cogí el casco blanco, salí y me monté en la moto. Antes de partir, saqué el móvil y envié un mensaje. ¿Dónde estás ahora? Sin esperar respuesta, arranqué el vehículo. Bajo la mirada de todos, salí del estudio. Pero esta vez, mi velocidad era mucho mayor que de costumbre. Estaba apurado, pero no sabía por qué. Pronto llegué a la entrada de la calle del barrio urbano. Al bajarme, miré mi teléfono. Xiachu aún no había respondido a mi mensaje. Eso me dio un mal presentimiento. Según mi memoria, corrí hasta la puerta de la casa de Xiachu. Toqué la puerta de hierro, pero quien abrió no fue Xiachu, sino una anciana de unos 60 o 70 años. Joven, ¿por qué tocas? Esta familia se mudó. Al oírlo, me quedé petrificado en el lugar. Mientras tanto, al otro lado, Xiachu llevaba a Wang Yakin a la estación de tren. El teléfono en su bolso sonó varias veces. Lo había oído, pero no tuvo tiempo de mirarlo. Llevando a su madre desde la sala de espera hasta el vagón, Xiachu no se atrevió a relajarse ni un segundo hasta que encontró asiento para su madre. Entonces respiró aliviada, sacó el teléfono del bolso. Sus ojos brillaron ligeramente. Al ver el mensaje, tenía muchas emociones que expresar, muchas cosas que contarme. Pero mirando el teléfono, solo pudo reprimir sus pensamientos en silencio y responder descuidadamente. Estoy en el tren. Mirando el tren que ya comenzaba a moverse lentamente, Xiachu sabía claramente que la franqueza no era rendición, sino determinación, saber lo que quiere y lo que persigue. En el barrio urbano, miré el mensaje de respuesta aturdido. En realidad, cuando la abuela dijo que la familia de Xiachu se había mudado, ya sentí que algo andaba mal. Recordaba claramente que fui yo quien sugirió que Xiachu se mudara al centro. Sonreí con amargura. Las despedidas de adultos no tienen tantas complicaciones. Así, de repente. Parezco un poco melancólico. Bueno, buen viaje. Ya que Xiachu no está, quedarse en Perla ya no tenía sentido. Era hora de ir a Modu. Regresé al estudio y reuní al personal. Hermanos, por razones personales y por el desarrollo del estudio. Planeo trasladar el estudio a Modu. Fui admitido en la Universidad de Modu, y estudiaré allí. Además, Modu es zona de envío gratuito, lo que ahorrará muchos costos. En cuanto a los miembros que no quieran irse, pueden seguir trabajando en el estudio de aquí. Cada uno elija. Un momento después. Conté a los que irían conmigo a Modu. Ustedes 9 vayan a casa a informar a sus padres y preparen sus documentos y equipaje. Partiremos hacia Modu en 3 días. El tiempo pasó volando. En la entrada de la estación de tren de Perla. Los 9 que irían a Modu estaban todos reunidos. Estos hermanos no estaban nada mal, todos eran confiables. ¿Sus padres realmente aceptaron que ustedes me sigan en estas locuras? Estoy halagado. Es que el hermano Hyun nos hace ganar dinero. Nosotros, unos vagos, ganamos 100.000 en 3 meses. Mi madre casi pensó que había asaltado un banco. Mi padre también dijo: hermano Hyun, tienes talento. Mi padre está detrás. Después de animarlos, llevé a los 9 al tren rumbo a Modu. Al día siguiente, en el primer hospital popular de espíritus. Xiachu miraba fijamente el mensaje en su teléfono, perdida en sus pensamientos. He dividido el estudio. Me he llevado a Liu Wei y a otros 8 a módulo. Una simple frase que hizo que Xiachu apretara el puño. En las primeras etapas del estudio, se necesita mucha ayuda, ¿verdad? Haré bien la revisión y las estadísticas de estos días. Concéntrate en lo tuyo. Gracias. Xiachu, lo único que podía hacer ahora era hacer bien mi trabajo en el estudio. Mantener estables a los miembros que quedaban en el estudio. Cuando dejó el teléfono, varios jefes de departamento y especialistas del hospital entraron con un grupo de médicos y enfermeras. Wang Yakin se asustó ante tal despliegue y miró instintivamente a su hija. Xiachu, sin inmutarse, siguió al médico jefe. Los demás comenzaron a realizar los últimos exámenes a Wang Yakin. En la puerta, el médico habló con gravedad:
tu madre está un poco débil. Ha esperado demasiado. Xiachu bajó la cabeza, lo sé. ¿Puedes decidir sobre la operación? Hágale. Mi madre ya no puede esperar. La mirada de Xiachu era firme, ya había tomado esa decisión hacía tiempo. Bien. Si la familia del paciente es lo suficientemente decidida, nosotros podemos actuar con libertad. La operación de tu madre está programada para mañana a las 10 de la mañana. De acuerdo, gracias, doctor. Jueves por la mañana. Xiachu tomó la mano de Wang Yakin. Tranquila, mamá. Todo va a salir bien. Wang Yakin asintió y soltó lentamente los dedos de su hija. Luego la empujaron hacia el quirófano. Xiachu miró a su madre desaparecer por la puerta. Estaba sola. No sabía con quién desahogarse. Si la operación de su madre no tenía éxito, quizás ni siquiera tendría a nadie con quien llorar. No, todavía hay alguien. Con manos temblorosas, sacó el teléfono. Tras dudar un rato, abrió mi perfil y escribió una frase, ánimo. Poco después, el mensaje fue respondido, sí, ánimo. Al ver ese mensaje, la tensión de Xiachu se calmó un poco. Por otro lado, hoy vestía un traje informal, llevaba gafas de sol. Y me había dejado una barba incipiente. Este atuendo era inevitable, sin pelo en la boca, los asuntos no se consolidan. Tener 18 años no era muy útil. Después de arreglarme, comencé a asignar las tareas del día. Doudin, tú lleva a 2 personas a preparar las computadoras en lote, que puedan correr juegos. Si hay algún problema, llámame. Entendido, hermano Jian. Xiaowei. Tú lleva a otros a comprar juegos de sábanas y artículos de uso diario. Puedes preparar un par de juegos extra. De acuerdo, hermano Jian. Después de dar instrucciones a los subordinados, recorrí la vieja zona comercial. Di vueltas hasta la tarde y encontré un edificio antiguo adecuado. El tercer piso era la zona de oficinas, el cuarto piso eran apartamentos. Los apartamentos podían alojar a los hermanos. Trabajar en la zona de oficinas, bajar a comer cuando estuvieran cansados. Perfecto para el estudio. Al subir, pronto vi a un hombre de mediana edad pegando un anuncio de alquiler. Me acerqué directamente, le ofrecí un cigarrillo. Hola. Quería preguntar cuánto cuesta el alquiler aquí. Joven, ¿tiene algún requisito sobre el tamaño de la oficina? No hace falta que sea muy estricto. Unos 200 o 300 metros cuadrados están bien. Qué coincidencia, aquí tengo justo lo que necesita. Ah, por cierto, mi apellido es Jian. ¿El suyo, jefe? De apellido Mu, el Mu de Muyu. Entonces, jefe Mu, dígame el precio. Veré si me conviene. Mu Kui reflexionó un momento. Tras sondear con palabras. El otro era impecable. ¿Bajar el precio o pedir uno alto? Así, jefe Jian, 248 metros cuadrados, incluidos los gastos de comunidad. No le voy a cobrar demasiado. Póngame 22.000. Jefe Mu, 22.000 son 89 por metro cuadrado. No es barato. Jefe Jian, como ve, acaba de mudarse un inquilino. La decoración está muy bien. Si viene aquí, se ahorra la reforma. Jefe Mu, mire. Este baño es tan pequeño, y hay una ventana rota. Los 2 subordinados a su lado. Lo miraban boquiabiertos mientras señalaba defectos. Para ellos, chicos jóvenes e inocentes, regatear era más difícil que escalar el cielo. Jefe Mu, dígame el precio más bajo. ¿21.000 qué tal? Precio fijo, 20.000. Si le parece bien, le pago el alquiler de un año ahora mismo. Trato hecho. Jefe Jian, es usted directo, no diré más tonterías. 20.000 está bien. Justo aquí hay una impresora. Hagamos un contrato. Tras charlar un rato, se abrieron por completo. Firmamos el contrato en el acto. Al llegar la noche, Mu Kui insistió en invitarme a cenar. Y yo entendía su intención, quería saber a qué nos dedicábamos exactamente. En realidad, muchos de los que alquilan oficinas. Y entendí lo que quería decir, quería saber a qué nos dedicamos. De hecho, muchos de los que alquilan oficinas. Al principio, todos los negocios eran legales, pero con el tiempo empezaron a surgir problemas. Es difícil decir qué tan turbio es todo esto. Es casi imposible de explicar, así que Mu Kui también se preocupa por mí, por si hago algo malo. Especialmente porque parezco muy joven, es más fácil meterse en problemas. Pero el dueño Mu es muy insistente. Si sigo siendo cortés, sería una falta de respeto. Vamos, esta noche brindaremos bien. Mientras charlaba, aproveché para sacar el móvil y quería enviarle un mensaje a Xiachu. Pero resultó que ya tenía un mensaje, todo está mejorando. Me rasqué la cabeza. No sé qué está haciendo Xiachu en la capital. Sí, todo está mejorando. Hoy en el primer hospital popular. Eres familiar de Wang Yakin, ¿verdad? Sí. Soy yo. La operación fue exitosa, pero el paciente aún no ha superado el peligro. Además, está muy débil. Cuídelo bien durante este tiempo. Entendido, doctor. Gracias. De vuelta a la cama, Xiachu iba y venía atendiendo a su madre. Hasta el atardecer sacó el móvil, dispuesto a compartir conmigo cómo se sentía en ese momento. Pero el coraje que tanto le costó reunir se desvaneció. Xiachu se sintió un poco angustiado. Pero no importa, cuando llegue a la escuela. Todo mejorará. Pasó un mes tranquilo. Hoy es el primer día de clases. Desde temprano llegué a la escuela. La Universidad Motuo es realmente enorme,
Caminé mucho hasta encontrar el edificio de dormitorios. En cuanto entré, las miradas de los tres se centraron en mí. Vaya, hermano. Hoy ya es el último día de inscripción. Llegaste justo al límite. Sí. Tuve algunos asuntos en casa, por eso llegué un poco tarde. Vaya, eres tan guapo. Directamente me quitas el puesto de chico guapo de la facultad. Jaja, para nada. Pronto nos presentamos y empezamos a charlar en el dormitorio. En la entrada de la escuela. Una chica de pelo negro sacó su carta de admisión. Hola. Departamento de Administración de Empresas, Xiachu. Los estudiantes veteranos que recibían a Xiachu tomaron los documentos frente a ellos. Vaya, es la mejor calificación. Solo un punto menos que la mejor del país. ¿Qué clase de genio es esta? No, más de 700 puntos. ¿Por qué no fuiste a Qingbei? Bueno, ¿puedes decirme dónde está el dormitorio? Claro. Dormitorio de chicas, edificio 6, habitación 302. Compañera Xiachu. La Universidad Motuo te da la bienvenida. Xiachu asintió y dijo gracias, luego miró el campus frente a él y respiró hondo. Por el tiempo, ellos tres ya estaban muy familiarizados, solo yo era un extraño. Pero el líder, Zhang Chao, era muy cálido, con unas pocas palabras me hizo integrarme. Luego me invitó a salir a comer. Jian Yu, de los 8.000 millones de personas en el mundo, que los cuatro nos hayamos reunido aquí es el destino. Vamos, el hermano te lleva a dar una vuelta. 2 copas de alcohol. Desde hoy seremos padres e hijos mutuamente. Los otros dos también levantaron la mano para estar de acuerdo. Sí, sí, sí. Padres e hijos mutuamente. Como ya pensaba adaptarme a la vida universitaria, no me negué. Pronto salimos a pie por la puerta de la escuela. Zhang Chao nos llevó hasta una pequeña tienda al borde del camino. Jefe, una caja de cerveza y 2.000 brochetas de carne. De acuerdo. Chico guapo, después de una copa de cerveza, también nos conocimos un poco. Al volver al dormitorio por la noche, saqué el móvil y le envié a Xiachu un montón de mensajes. Xiachu, la universidad no es como el instituto. Conocerás a muchas personas y cosas nuevas, te enfrentarás a un nuevo entorno. No somos completamente independientes en esta sociedad. Siempre tienes que relacionarte con los demás. Eso es crecer. Sí. Lo sé, haré todo lo que digas. Al ver la respuesta de Xiachu, creo que lo entendió, pero al pensar en su actitud sumisa, no pude evitar decirle más. Muchas cosas aún tienes que juzgarlas tú mismo. Después de todo, no estoy a tu lado. Si no quieres hacer algo, debes saber negarte. Incluso si la otra persona es un profesor. No bebas con desconocidos, no tengas miedo de perder la cara. La cara no vale nada. Y si te sientes agraviado, puedes llamarme. Bien, lo sé. Terminada la conversación. Xiachu abrazó su móvil, atontado. Pensando en que mañana me vería, sonreía de vez en cuando. Al mediodía del día siguiente. Xiachu fue a la cafetería y pidió un plato de pollo con arroz. Apenas se sentó, el móvil sonó 2 veces. ¿Has comido bien al mediodía? Sácame una foto para verla. Sí, ¿he comido bien? Ahora mismo estoy comiendo. Dicho esto, Xiachu tomó una foto y me la envió. Hay que decir que la Universidad Motuo, como era de esperar, es una universidad de primer nivel. La comida del comedor es mucho mejor que la de Zenzu número 1, y su estómago quedó satisfecho, por lo que Xiachu se sintió muy alegre. Pero no sabía por qué no había respondido a mi mensaje. Cuando él se disponía a levantarse, me quedé atónito mirando esa foto borrosa. Como el teléfono de Xiachu era un regalo por recargar saldo, la foto era muy borrosa, aunque aún se podían distinguir el muslo de pollo y las algas. También el estilo de la bandeja. Miré la bandeja idéntica que tenía delante, con el mismo muslo de pollo y las mismas algas. Incluso las hebras de alga tenían el mismo grosor. ¿Cómo puede estar él aquí? Tenía muchas ganas de soltar un taco. Pero abrí la boca y al final lo contuve. Aparté la bandeja que estaba frente a mí y me levanté bajo las miradas sorprendidas de todos. En ese momento, ya no tenía ganas de comer. Hermano Zen, ¿qué pasa? Hermano Chao, come tú primero, tengo algo que hacer. Yeyubei sacó un billete. Subiré a echar un vistazo. Su asiento original estaba en la entrada del comedor. Después de levantarse de su lugar, se dirigió directamente hacia el interior del comedor. Justo en ese mismo momento, Wennuan ya había cogido el paraguas y salido del comedor. Hifen sacó su móvil y le envió un mensaje a Wennuan. ¿Dónde estás ahora? Lamentablemente, Wennuan no le respondió. Hifen, con la mirada baja, buscó por todo el comedor. No dejaba de levantar el teléfono para llamar a Wennuan, pero la única respuesta era: el número que ha marcado está apagado. Solo podía buscar algún detalle residual de esa foto borrosa. Esquina, ventana. Debería ser lo más profundo del comedor, pero lo identificó con certeza. Los pasos de Hifen se aceleraron cada vez más, casi al punto de correr. En el comedor universitario, lleno de gente. Había carteles en las paredes que decían «cuidado con los choques», pero la urgencia en el corazón de Hifen lo hizo perder un poco la compostura. Tras cruzar entre muchas personas, finalmente vio una ventana similar a la de la foto. Cuando se acercó, sus ojos se encontraron con miradas llenas de expectativa, pero no apareció nadie. En el asiento había una pareja de chico y chica con gafas.
Parecían novios. Ya no está, suspiró Hifen, y solo pudo aceptar la realidad en silencio. Se sintió inexplicablemente desanimado e irritado, solo porque habían perdido ese momento de encuentro. Pero no sabía que Wenwan estaba justo a su lado, afuera del comedor. Separados por una pared, a menos de 3 metros. Su aspecto apresurado de hace un momento. Y su expresión silenciosa ahora, fueron observados por Ye Yubei, que lo había seguido. Pareces muy nervioso, como ese tipo que busca chicas en los clubs nocturnos. El hermano de tantos años parecía saber lo que iba a decir, y al instante se giró para fijar la mirada en Ye Yubei. Esa mirada hizo que Ye Yubei se tragara todo lo que quería decir. Conocía bien esa sensación. Hermano mayor, era un verdadero hermano mayor. No solo un simple apelativo para un hombre de mediana edad. Tu boca apesta. Como si hubieras comido un cadáver. Lárgate. Hifen siempre había sido muy reservado. Pero ahora estaba de mal humor. Antes, cada vez que estaba de mal humor, alguien terminaba llorando. Ahora, con alguien mirándolo así, exagerar sería decir que se sintió como en un horno de hielo. Pero al menos Ye Yubei no pudo evitar encoger el cuello y disculparse en voz baja. Lo siento. Hifen se calmó un poco, no le hizo caso a Ye Yubei. Ni tuvo intención de volver a comer. Se dirigió directamente hacia la salida del comedor. ¡Bum! De repente, un trueno. El cielo de septiembre descargó de pronto un fuerte aguacero. Hifen estaba justo al borde del pasillo, separado por una esquina de la cortina de lluvia, a punto de adentrarse en la lluvia. De repente apareció un paraguas sobre su cabeza. Creo que necesitas esto ahora. Hifen miró detrás de él. Ye Yubei, con un cigarrillo sin encender en una mano, le ofrecía su paraguas con la otra. Pero Hifen no lo aceptó. Esquivó a Ye Yubei y se adentró directamente en la tormenta. Desapareció entre la vista de la gente. Gracias, no hace falta. Fue lo último que Ye Yubei escuchó. Oye, está prohibido fumar en la zona de clases. Le recordó un estudiante. ¿Qué dices, tío? Ni siquiera lo he encendido. Respondió Ye Yubei poniendo los ojos en blanco. Arqueó lentamente una ceja y se hurgó el diente con el pulgar. Le faltaba un trozo de diente, justo para encajar la uña. Miró fijamente la cortina de lluvia. Sin saber en qué pensaba. La lluvia torrencial acortaba la vista de todos. El agua de lluvia no dejaba de entrar en los ojos, haciendo difícil ver el camino. Hifen sacó el cigarrillo que llevaba en el bolsillo y lo puso en la boca. Pero no tuvo tiempo de encenderlo, se mojó al instante. Sacó el mechero que le había regalado Wenwan. Hizo clic, clic, y lo intentó. Evidentemente. El mechero mojado no encendía. Hifen miró hacia adelante, más allá estaba el pequeño supermercado del dormitorio femenino. También es el camino obligado hacia el dormitorio de chicas. En ese momento, los estudiantes del consejo son señalados por Hifen. De vez en cuando sueltan algunas risitas. Quizás la apariencia actual de Hifen, ante sus ojos, es tan ridícula como la de un payaso. Hifen no le presta mucha atención, ahora él. De verdad no necesita preocuparse por la mirada de la mayoría. Solo le preocupa un poco que un tipo empapado merodeando cerca del dormitorio de chicas pueda ser tratado como un pervertido por el guardia de seguridad. Por otro lado, Wenwan camina bajo la lluvia con un paraguas. Escuchando el sonido del paraguas, su estado de ánimo es bastante bueno. Cuando guarda el paraguas, piensa que es mérito de Hifen. Mientras murmura para sí, saca el teléfono. Anoche estuvo mirando el teléfono sin hacer nada, hasta olvidó cargarlo. Por la mañana no solo no salió a correr, sino que ni siquiera tuvo tiempo de cargarlo. Ahora el teléfono se ha apagado por falta de batería. Se dirige hacia el dormitorio. De repente, una figura se mete bajo su paraguas. Compañera, ¿puedes prestarme tu paraguas para resguardarme de la lluvia? El que llega es un estudiante de 3er año. Oh Saoyu. Oh Saoyu es muy guapo y tiene buen físico. La camisa mojada se adhiere a su cuerpo, dejando ver sus músculos. Al ver al intruso repentino, la mirada de Wenwan cambia al instante. Esa resistencia y hostilidad habitual hacia los extraños surge de repente. Levanta un poco la cabeza para que el otro pueda ver sus ojos. Déjame pasar. Esta vez Oh Saoyu no está dispuesto a rendirse tan fácilmente. Para Oh Saoyu, este tipo de chica de 1er año algo tímida es la más fácil de engañar. Compañera, justo tienes un paraguas, si no te importa. Oh Saoyu vuelve a mostrar su sonrisa característica en el rostro, pero luego se queda congelado al instante. Wenwan primero da un paso atrás, luego cierra el paraguas y lo parte con la rodilla de un solo golpe. Crack, el paraguas roto es arrojado por Wenwan a la basura. Ahora no hay paraguas. Oh Saoyu realmente rara vez ve a una chica con un carácter tan fuerte. Sin decir más, ella simplemente rodea a Oh Saoyu y se va. Hifen le pidió que se llevara bien con los demás. Quizás esa fue la última muestra de cortesía que tuvo sin decirle que se fuera. Caminando sola bajo la lluvia, el estado de ánimo de Wenwan es como el clima tormentoso. Ser molestada de repente le hace pensar que llevar un paraguas tampoco es tan bueno. Oh Saoyu ve a Wenwan alejarse bajo la lluvia, sin maquillaje, ignorándola, mientras él mismo está parado bajo la lluvia.
como un payaso viviente. Aquí está el campus de la Universidad Moto, y bajo las miradas de la gente bajo la lluvia. Muchas personas lo observan. Algo que pensaba que sería fácil de conseguir se ha convertido en una gran vergüenza. No quiere seguir haciendo el ridículo como un payaso, pero la acción de Wennuan hace un momento lo enfurece aún más, haciendo que su corazón se agite. Oh Saoyu se da la vuelta de repente. Y le grita a Wennuan, que aún no se ha alejado, espera. Los pasos de Wennuan se ralentizan un poco. Ella mira hacia atrás y ve a Oh Saoyu acercándose a ella con furia. La lluvia parece exacerbar la irritación en su rostro. ¿Qué va a hacer? Wennuan no retrocede ni se rinde. En sus peores momentos. La habían acorralado en una obra de construcción con Hifen y otros. ¿Qué es esto comparado? Saca silenciosamente un bolígrafo de punta fina. Cuando Oh Saoyu llega frente a Wennuan, de repente extiende la mano. ¡Paf! Su muñeca es agarrada por otra mano grande. ¿Qué quieres hacer? Esa voz hace que Wennuan se quede atónita. Ella se gira para mirar hacia atrás. Al darse la vuelta, no levanta la cabeza ni necesita confirmación. La tensión de su cuerpo que sentía al enfrentarse a Oh Saoyu se relaja al instante. Instintivamente, quiere enterrar la cabeza en el pecho de Hifen, como cuando se apoyó en su oído en la fiesta de graduación. ¡Pum! En realidad, solo quería apoyar su cabeza un momento, pero cuando lo hizo, no sabe si fue por la emoción o por lo fuerte que llovía, que ella misma no controló bien la fuerza. Su frente chocó directamente contra el esternón de Hifen, produciendo un sonido sordo. Duele bastante. Sintiendo que algo andaba mal, Wennuan retira la cabeza al instante y recupera su actitud fría habitual. Su corazón ya se había acelerado hasta estrellarse. La emoción del reencuentro se desvanece por completo por una extraña vergüenza. Menos mal que la lluvia es lo suficientemente fuerte como para ocultar sus orejas, que ya están a punto de arder. Hifen extiende la mano y agarra a Wennuan. Sin explicación, la pone detrás de él y mira fijamente a Oh Saoyu. Su voz suena como si la hubieran sacado de un río helado. Compañero mayor, ¿todavía no ha dicho qué quería hacer hace un momento? ¿Acosar a una compañera? Oh Saoyu mira fijamente a la figura frente a él. No puede evitar tragar saliva. Él es del equipo de baloncesto de la universidad, entrenar es algo cotidiano. Por eso tiene estos músculos. Después de que Hifen le agarrara la muñeca, ya ha intentado 2 veces retirarla sin éxito. Pero la mano de Hifen era como unas tenazas de hierro, ella no podía soltarse. ¡Suéltame! Si sigues agarrándome así, lo reportaré a la escuela y será una pelea. Hifen entrecerró los ojos. Le fastidiaban este tipo de acosadores en la universidad. Lo peor es que muchos son basura. Aunque no es absoluto, los deportistas son un foco grave. ¿Pelea? Si la escuela pudiera expulsarte, creo que el resultado de una pelea no estaría mal. Al ver a Hifen tan firme, el ánimo de Oh Saoyu se desvaneció en gran medida y su tono se suavizó. Esta compañera, no sabía que tenía novio. Solo vine a coquetear. No es para tanto, ¿verdad? Si supiera que era tu chica, no me habría metido. Ya habría cambiado de objetivo. Bueno, dejémoslo de hoy así. Demos un paso atrás cada uno. Oye, tú. Oh Saoyu soltó otro grito. Sintió que la fuerza de la mano de Hifen aumentaba, y dejó de hablar con el Oh Saoyu de enfrente. Hifen giró la cabeza y gritó a los curiosos fuera de la cortina de lluvia, ¿alguien sabe quién es este? ¿Quién es? Oh Saoyu, del equipo de baloncesto. 3er año, un perro basura, ha perjudicado a muchas chicas. Se notaba que no le caía bien a mucha gente. Hifen no supo quién gritó exactamente. Solo inclinó ligeramente la cabeza hacia la multitud bajo la lluvia y levantó la mano en un gesto de agradecimiento. Al oír que alguien revelaba sus antecedentes, la cara de Oh Saoyu también se torció. Consideraba a las frescas como presas. No tenía sentimientos por sus objetivos, solo los manipulaba. Después de conseguirlos, se jactaba orgulloso, incluso grababa vídeos para presumir. Gente así, en cualquier época. Le daba asco a Hifen. Quizás en su libro de familia solo hubiera una página para ella. El calor detrás de ella de repente la sacudió. Hifen. No pelees aquí. Hifen asintió suavemente. Sí, lo sé. Aunque le disgustaba profundamente la gente como Oh Saoyu, apenas empezar el semestre, pelear no era apropiado. Hifen finalmente soltó la mano. Después de soltarlo, Oh Saoyu se frotó la palma repetidamente. Sin que ella pudiera decir 2 palabras de cortesía, los espectadores ya comenzaban a abuchear, haciendo un gran escándalo. Ouyan Saoyu primero fue rechazado por Wennuan, casi como una bofetada en la cara. Luego fue arrestado en público por Hifen, y finalmente ridiculizado por algunos compañeros que conocían el asunto. Ouyan Saoyu, el apuesto jugador de baloncesto. Por más gruesa que fuera su piel, no pudo mantener la compostura. Ni siquiera dijo 2 palabras duras a Hifen. Simplemente bajó la cabeza, apretó el trasero y se fue, desapareciendo entre la multitud. Terminado el episodio con Ouyan Saoyu, Hifen no quería seguir siendo mirado como un mono bajo la mirada de todos. Así que agarró a Wennuan y se alejó de la multitud, tirando de ella. Hifen no dijo nada, pero apenas habían caminado unos pasos cuando Wennuan, recuperándose, comenzó a resistirse. Ella soltó la mano de Hifen y de repente preguntó, Wennuan, no tengo nada que ver con él. Ah,
Oh, Benwan no esperaba que Hifen respondiera tan rápido. Ni siquiera había terminado de hacer su pregunta, pero Hifen parecía saber de antemano la pregunta y tener la respuesta preparada. Aunque estaba un poco enojada hace un momento, ahora de repente ya no lo estaba, incluso. Se sentía un poco feliz. Dos simples diálogos hicieron que la piedra en el corazón de Benwan cayera firmemente, aunque en ese momento lloviera a cántaros. El interior de Benwan era tan cálido como el sol de otoño. Achú. No parece que vaya a parar, al contrario, cada vez es más fuerte. Benwan ya estaba completamente empapada, y ni hablar de Hifen. Por más bonita que sea la ropa de una persona, por más fría y hermosa que sea su apariencia, después de mojarse con la lluvia, termina luciendo desastrosa. Tanto Benwan como Hifen. Normalmente, a principios de septiembre no debería hacer frío. Pero la tormenta hace que la temperatura del aire baje rápidamente, hasta menos de 20 grados. Si hubiera granizo, incluso podría bajar a menos de 10 grados. Además, la lluvia se lleva el calor del cuerpo. Aunque Benwan siempre ha hecho ejercicio, en ese momento ya empezaba a tiritar. Sintiendo el leve temblor de aquel cuerpo esbelto y suave, Hifen frunció el ceño. De repente cambió de dirección y se dirigió hacia las afueras del colegio, tomada de la mano por Hifen. Benwan ya no se resistió. Hifen parecía no estar muy contento, así que ella solo se quedó en silencio. El paso de Hifen era justo, no hacía que Benwan se sintiera incómoda al caminar. Al salir del colegio, Hifen levantó la mano para llamar a un taxi que estaba en la entrada. El conductor bajó la ventanilla, y al ver a los dos empapados, frunció el ceño. Al abrir la puerta, te doy 200 más. El conductor se quedó atónito y luego asintió. Bien, sube, abre la puerta. Sin decir más, solo puso el taxímetro y preguntó, joven, ¿a dónde van? Busquen un hotel cerca, que sea lo más limpio posible. El conductor, al oír que buscaban un hotel, se animó y sus ojos brillaron más que antes. De acuerdo, agárrense. Al lado, calidez. Al oír que Brisa lo llevaría a un hotel, abrió los ojos desorbitados, no podía creerlo. ¿No es demasiado rápido? No estaba preparada en absoluto, Brisa. Brisa miró a Calidez, ya sin lluvia, la expresión en su rostro quedó al descubierto. Cuando sus dedos rozaron su cabello, sus ojos reflejaron solo una agitación incontenible. ¿De verdad vamos a ir al hotel? Al preguntar esto, Calidez sintió que sus mejillas se calentaban rápidamente, no hacía falta pensar. Que sus orejas ya estaban rojas. La chica autista rara vez se sonrojaba, solo mostraba indiferencia. A menos que fuera alguien importante para ella. Pero cuando la chica autista se sonrojaba, la mirada indescriptible que emanaba de sus ojos era suficiente para que Brisa perdiera la compostura. Brisa lanzó un vistazo al esbelto cuerpo de Calidez. Sin hablar, se quitó silenciosamente su camiseta, la escurrió un poco. Y finalmente la cubrió sobre Calidez, ocultando su figura provocada por la ropa mojada. Ponte. Brisa apartó la mirada. Esperó hasta que Calidez se hubo puesto la camiseta para hablar. El suministro de agua caliente en la escuela es a las 4:30, 8:30, 5 de la tarde. Y 10:30 de la noche. No hay agua caliente en otros horarios. En tu estado actual, no puedes ducharte con agua fría, así que te llevaré a un hotel. Además, tengo algunas cosas que preguntarte. Calidez bajó la cabeza, ocultando con su cabello su mirada algo nerviosa. Pagaron y bajaron del taxi. Nos mojamos con la lluvia, necesito una habitación. Aquí está mi identificación. Además, cómprame un conjunto de ropa de hombre y otro de mujer. Y un conjunto de ropa interior femenina. Talla 185 para hombre, 170 para mujer. Que no sea de tela demasiado barata, de corte holgado. Y, por último, compra 8 paraguas. El resto lo guardas tú.